Gloria de Hierro Negro apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 131. Búsqueda. Hoy fue el último día del año 575 de la Era de la Luz Sagrada. Después de hoy, Claude tendría 18 años por ley, aunque su cumpleaños fuera el día 18 del tercer mes. Claude sería un campesino a partir del día siguiente. Tendría que pagar su propio impuesto sobre la cabeza y otros derechos al reino. Ya no disfrutaría de los beneficios de su dignatario padre. Por otra parte, su padre fue encerrado en el campamento militar. Incluso si fuera tan joven como Bloweik, aún podría perder sus beneficios dependiendo de lo que sucediera con su padre. Supuso que las familias freyanas hacían el año nuevo de forma muy parecida a como lo hacían los chinos de la vieja tierra el año nuevo lunar. Todos se reunieron para cenar y divertirse. La cena estuvo allí, pero este año no hubo juerga. La mesa del comedor usualmente tenía capacidad para 6 personas en año nuevo, pero esta vez solo para 4. La madre de Claude estaba postrada en cama, no es que tuviera ganas de comer aunque no estuviera enferma, su padre estaba prisionero y Arbeid no se atrevía a volver a casa. De hecho, la mesa habría sentado solo 3 si no fuera por el perro de las nieves. Angelina se había encargado de las tareas del hogar esa tarde sin previo aviso, limpiando incluso las escaleras y las tablas del piso. Por su parte, cumplía 14 años. Su último año en la escuela primaria también había llegado a su fin y estaba a punto de comenzar la escuela secundaria. Sin embargo, su mente estaba ahora ocupada con la preocupación de si realmente podría ir a la escuela secundaria, considerando lo que estaba pasando con su padre. Asistió a la escuela solo porque el estatus de su padre significaba que no tenían que pagar la educación básica. Si lo condenaban a muerte o simplemente lo despojaban de su estatus, ella no iría a la escuela secundaria ya que la familia no podría pagarlo. Claude había jurado a lo largo y ancho de la costa este que pagaría la escuela de ella si era necesario, pero ella no tenía en su corazón aceptar eso de él. Bloweik estaba cumpliendo 8 años, y el cerdito había comenzado a domar su apetito cuando su sensibilidad finalmente comenzó a crecer. Había alcanzado la madurez por lo menos 3 años después del negocio con su hermano mayor. Ahora, silenciosa y obedientemente, cuidó a su mascota y fue a ver a su madre. También había dejado de hacer berrinches si no obtenía exactamente lo que quería. De hecho, había dejado de ser tan molesto con Claude por completo. Claude decidió recompensarlo por su crecimiento y le había traído su rompecabezas de tan gran hecho a sí mismo. Claude hizo un festín ligero para la familia, pero ahora los 3 comieron solos, en silencio. Su madre picoteaba su comida sola en su habitación. Claude se había jurado a sí mismo destruir a Arbeid hasta que dejara de respirar, resucitarlo y hacerlo un par de docenas de veces más antes de tener la oportunidad de escapar. Las calles principales estaban bastante transitadas y todas las casas estaban decoradas. Claude fue al almacén y sacó algunas linternas viejas del año anterior, encendió 2 velas y las puso adentro antes de colgar las linternas. La familia estaba mal equipada para celebrar el año nuevo gracias al arresto de su padre. Tampoco tenían los bocadillos que solían dar a los invitados, aunque Claude dudaba que apareciera alguno este año. El año pasado, por la misma época, llevaron a Claude al santuario del dios de la guerra para esperar el toque de la campana de año nuevo. Más tarde fue al santuario de la diosa de la luna con Erickson. Su madre llevó a Bloweik y Angelina al santuario de la diosa de la tierra. Este año, los 3 santuarios podrían ser los mismos que solían ser, pero Claude había perdido todo interés en participar en las festividades. No iba a los 3 santuarios para divertirse. Claude llevó a sus hermanos al estudio. A su hermana le gustaba leer. Buscó algo en lo que profundizar con su mente. Claude le leyó cuentos a su hermano pequeño. La mayoría de los libros para niños que había comprado su padre ya estaban hechos trizas, lamentablemente. El pequeño destructor quisquilloso insistió en que Claude le contara nuevas historias. Prefería caballeros y dragones. Al no tener otra opción, Claude solo pudo elegir un romance caballeresco popular del estante, agregando su toque discreto. El tiempo pasó rápidamente y la campana de Año Nuevo sonó desde el santuario del dios de la guerra. Su hermana dejó su libro y bostezó. «Feliz Año Nuevo, hermano», anunció. «Feliz Año Nuevo, Ana», dijo Claude, con los ojos todavía en su hermano pequeño, acurrucado en su regazo, «ve a dormir. Seguro que apenas aguantas. Blow ya está dormido y ni siquiera la campana lo despierta». «Está bien. Escuché a todos decir que pedir un deseo cuando suene la campana de Año Nuevo lo hará realidad. Me alegro de haber logrado mantenerme despierto». «Oh. ¿Qué deseaste?».
No puedo decirlo. No puedes decírselo a nadie hasta que se haga realidad, de lo contrario nunca lo será. Buenas noches. Angelina se dirigió al baño para lavarse mientras Claude llevaba a su hermano pequeño a la habitación de los dos. Pasó por la habitación de su madre en el camino de regreso. Todavía estaba levantada, pero yacía tan silenciosa como si estuviera dormida. Podía ver las lágrimas en su rostro. Mamá. ¿Quieres comer algo? Su cabeza se movió lentamente. No puedo. Es año nuevo. El tiempo vuela, ¿no? Se siente como si fuera ayer. Todavía estaba caminando contigo en mi estómago. Ahora eres un adulto. No ha pasado suficiente tiempo. Realmente no até. Claude tomó un poco de agua tibia del baño y le entregó una toalla empapada en agua caliente a su madre del cubo. Límpiate la cara, mamá. Feliz año nuevo y mantente saludable. No te preocupes por papá. Estaremos bien. Todavía estoy aquí. Yo me ocuparé de Blaukiana. Tú solo descansa y recupérate. Madame Ferd esbozó una laboriosa sonrisa. Gracias, Claude. Feliz año nuevo. Deseo que tengas un futuro brillante. Supongo que solo podemos contar contigo ahora. No te preocupes, mamá. Somos una familia. Descansa. Voy a bajar. Solo tira de la campana de cuerda si necesitas algo. Claude volvió a llenar la comida de Gemi y calmó al caballo, que estaba dando vueltas nerviosamente alrededor de la campana. Regresó al piso Gemi finalmente se calmó y apagó la lámpara de su madre, luego se sentó en el sofá del estudio de su padre. Empujó su conciencia hacia el interior del edificio y sintió que su hermano dormía un par de puertas más abajo. Su madre también se había quedado dormida. Escuchó la respiración incómoda de su madre durante media hora hasta que se calmó cuando ella se sumió en un sueño profundo y luego se puso su par de ropa de repuesto. Todo el pueblo estaría en las calles, cerca de los santuarios, durante toda la noche, por lo que los guardianes se habían retirado del pueblo y se habían concentrado en el perímetro. La nieve caía incesantemente, el suelo ya blanco. Claude se ajustó el abrigo y se bajó la gorra todo lo que pudo, cerró la puerta y se marchó hacia la noche. Rápidamente se encontró con una multitud alrededor de uno de los santuarios más pequeños y se desvaneció en él. Un par de aullidos de borrachos interrumpían la bulliciosa conversación cada 2 minutos, pero la multitud toleraba a los alegres. Los hombres se desahogaron adecuadamente el año nuevo, porque esta noche podría ser la única que pudieran dejar de lado el formalismo pesado tan común en los pueblos rurales conservadores como Wittstock. La mayoría se dirigía a la calle vieja. Allí las rameras continuaron su antigua profesión incluso en esta noche, o quizás especialmente en esta noche de celebración. Tampoco sonaba como los precios que Claude había escuchado antes. La calle vieja, a pesar de su iluminación sombreada y su ambiente literalmente de mierda, era bastante alegre, lo cual era bastante fuera de lo común. La calle solía estar concurrida, incluso animada, pero rara vez alegre. Claude incluso vio un par de blues de Kepper, claramente no aquí por asuntos oficiales. Claude ignoró todas las invitaciones y tentaciones y continuó su camino. Se detuvo, finalmente, en un rincón particular del vecindario. Este era el kiosco de información, como se le conocía. Aquí era donde uno obtenía la información que deseaba sobre cualquier cosa poco fiable que sucediera en la región. Era un lugar bastante popular para las rameras y los pilluelos de la calle, aunque, a diferencia de todos los demás, se fueron con los bolsillos más llenos de lo que llegaron. Hablando de carteristas. Aquella noche, Old Street estaba extrañamente desprovisto de ellos. Por lo general, estaba repleto de ellos, al igual que las alcantarillas con ratas, pero aún no se había cruzado con una. Sin embargo, a diferencia de todas las demás noches, en realidad quería encontrarse con uno esa noche. Carterista o no, decidió, aún podía obtener su información, así que, por primera vez en su vida, abordó a una ramera. Al principio había pensado en buscar un blacksnake, pero todos estaban involucrados con mujeres, y generalmente en grupos de 3 o más, así que eso estaba fuera de discusión. Sin embargo, su ramera elegida podría decirle pocas cosas importantes. Parecía que su gusto por las rameras aún no se había refinado, por lo que se volvió hacia las serpientes negras. Hizo gárgaras con un poco de vino, derramó un par de tragos en su ropa y luego miró fijamente a la multitud durante varios minutos. No pasó mucho tiempo para que una figura astuta se acercara sigilosamente a él, 2 hombres corpulentos no muy lejos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó la figura. ¿Cómo se ve?
Esperando a alguien, Claude respondió tan roncamente como su garganta fría pudo. Esos tontos dijeron que tenían un lugar divertido para mí, pero están ahí arriba, señaló en el general, borracho dirección del edificio detrás de él. Con varias putas. Es mejor que los bastardos no me hagan esperar demasiado, ¿por qué no disfrutar de la compañía de una dama mientras espera? Preguntó el hombre. No estoy interesado. Las mujeres no son interesantes. Las cartas, por otro lado, a la mierda. Me voy a casa. Un momento, amigo. Conozco un buen lugar, si estás interesado. ¿Un buen lugar? Preguntó Claude, su mirada dudosa. No me conoces, así que no sabes lo que me gusta. No debería molestarte, de todos modos. Supongo que iré a tomar una copa o dos en la posada. A pocas personas les desagrada, prometió el hombre, estoy seguro de que no serás uno de ellos. Ven, está a la vuelta de la esquina. Es bastante exclusivo, no cualquiera puede ir allí, pero nosotros podemos hacerte entrar. Está bien. No me quedaré si no soy feliz. Y los cielos se apiaden de ti si tratas de detenerme, el hombre asintió felizmente y se volvió para liderar el camino. No te preocupes, soy un blacksnake y dirigimos esta parte de la ciudad. Nadie se interpondrá en tu camino si decides irte, ni te causará problemas si decides quedarte. Allí ahora. Capítulo 132 Guarida. Resultó que el lugar no estaba muy lejos. Simplemente dieron la vuelta a una esquina cercana y luego desaparecieron en un callejón. Un par de docenas de metros más adelante, el hombre señaló un cobertizo en ruinas. Ahí, dijo el hombre secamente. ¿Llamas a esto una guarida? Es apenas una choza. El hombre sonrió. No lo juzgues desde afuera. El interior es completamente diferente. Allí encontrarás todo lo que puedas desear, desde mujeres hasta buen vino. Está diseñado por un invitado de honor de la capital. Me atrevo a decir que no encontrarás una mejor guarida en las 3 prefecturas del suroeste. Oh, eso es así. No puede ser. Pasé por la ciudad hace un año. No había oído hablar de una guarida como esta. Jeje, llegaste en el momento adecuado. Acabamos de abrir un negocio. No me sorprende que aún no hayas oído hablar de nosotros. Tampoco dejamos entrar a cualquiera. Por cierto, ¿cuál es tu profesión? Soy un marinero. Erickson había dicho que los marineros en realidad no revelan completamente sus vocaciones. Solo los marineros novatos le dijeron a la gente que acababan de conocer todo sobre lo que hicieron. ¿No eres uno de los lugareños? No, soy de Simlock. Estoy aquí gracias a mi tío. Él fue y murió y me dejó varado aquí. Por lo general, estoy en tierra casi la mitad del año, pero he decidido instalarme aquí ahora. Claude sonrió. El hombre no sospechó de él y le mostró el cobertizo. Veo que estás bien pagado, para que consideres establecerte. ¿Qué tipo de casa estás buscando? Tal vez pueda ayudarte. No es un mal trabajo. Arriesgamos nuestras vidas para ganarnos la vida. Nadie sabe qué día será el último, así que vivimos con todo y disfrutamos cada momento que tenemos. Estoy buscando una independiente con un patio y un pozo. No quiero molestarme en conseguir agua. Justo cuando estaba profundizando en su historia, apareció una figura. Claude se detuvo en seco y se preparó. No te pongas nervioso. Es uno de nosotros. El hombre a su lado sonrió. Dio un paso adelante y le dijo al recién llegado un par de cosas, luego el hombre se desvaneció. Solo un vigía. El hombre explicó. Está de guardia para los guardianes y los alguaciles. Nos aseguraremos de que se escapen sin problemas. Claudia asintió. Los dos continuaron hasta el edificio en ruinas y entraron. Siguió a los 2 hombres al interior de la cabaña que parecía ruinosa. La entrada parecía tan vieja y gastada como el resto del lugar. 5 hombres enormes estaban afuera, pisando el suelo sin parar en el clima nevado. Se quejaron sin parar del clima y de su mala suerte de estar en guardia esta noche. El guía de Claude se acercó a ellos y dijo algunas palabras antes de que los observadores desaparecieran. Alguien salió de la tienda, se acercó a Claude y lo miró con condescendencia. Su mano de repente se lanzó hacia adelante y tiró del chal de Claude que cubría su rostro. Claude retrocedió 2 pasos y ladró. ¿Qué estás intentando? Nada, solo estaba tratando de ver si te conozco, dijo el hombre con indiferencia, aunque una ligera sorpresa fue evidente en sus ojos. Nunca te había visto antes, escupió Claude con impaciencia. Está bien. Adelante. Solo estaba probando. El hombre corpulento se metió la pipa en la boca y empezó a inhalar. Claude siguió a los 2 al interior. Afortunadamente, los otros hombres que hacían guardia no se movieron.
Vieron como Claude y los otros dos entraban con las manos cruzadas. Dentro de la cabaña había una habitación vacía con dos antorchas encendidas en las paredes que iluminaban la habitación con un brillo amarillento. Justo cuando Claude iba a decir algo, el delgado pandillero se acercó a una de las antorchas e hizo algo que no pudo ver. Entonces, apareció un agujero en forma de puerta en la pared. Había una entrada secreta. Cuando Claude atravesó la entrada, descubrió que había una escalera que conducía al piso de abajo. Se podían escuchar sonidos de parloteo desde abajo. Claude continuó hacia abajo en silencio. Después de bajar unos 10 metros, vio un amplio pasillo frente a él que estaba conectado a una puerta de metal. Fuera de la puerta en cada pared había una lámpara de aceite. Para entonces, los sonidos que venían del otro lado del pasillo sonaban mucho más claros. Divagaciones enojadas, risas sensuales y otros ruidos se mezclaron en una sinfonía caótica. Era como si hubiera un mercado alegre más allá de esa puerta. Se podían ver 4 hombres enormes vestidos de negro de manga corta fuera de la puerta. Miraron a los 3 que se acercaban. El hombre delgado avanzó y les dijo algo antes de hacer un gesto para que Claude se acercara. Lo siento, amigo. Me temo que esto es lo más lejos que puedo llevarte. No estoy calificado para entrar a ese lugar. Claude asintió. Gracias. Este lugar no está mal. La seguridad es estricta y parece bastante seguro. No puedo esperar para saltar ahora que escucho las voces que vienen del interior. Qué hermoso suena todo. Gracias, amigo. Toma esto y considéralo mi muestra de gratitud. Claude le entregó la botella medio llena de gran vino al pandillero y sacó un tale de su bolsillo antes de lanzarlo al aire y atraparlo. Luego se lo entregó al hombre delgado. Toma esto y considéralo un regalo. No estabas mintiendo que este lugar es un gran garito de juego. Parece que vendré aquí a menudo en el futuro. Haciendo caso omiso de los dos, Claude se dirigió a la puerta. Los 4 hombres vieron la generosidad de Claude y decidieron que tenía suficiente dinero para gastar allí, así que lo dejaron entrar sin problemas. Cuando Claude pasó más allá de la entrada, el hombre más íntimo le recordó. Estimado huésped, puede hacer un poco de calor adentro, así que puede quitarse la ropa de abrigo y el chal y colocarlo en el perchero aquí. Tenemos gente vigilando el lugar y asegúrate de no perder tu ropa. Claude asintió, pero no se desnudó. Quiero mirar a mi alrededor primero, ¿estaría bien? Sí, haz lo que quieras. Pronto, Claude entendió lo que el hombre quería decir con cálido. Al final del pasillo había un gran salón donde cientos de personas participaban en juegos de azar acalorados. La mesa más emocionante fue la del centro del salón. Tanta gente rodeaba esa mesa que era difícil moverse. Ellos corearon, grande. 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 No pasó mucho tiempo antes de que se revelaran los resultados del juego. Los vencedores vitorearon frenéticamente y apresuraron la casa para pagar sus ganancias mientras los perdedores maldecían su mala suerte con la cabeza gacha. La atmósfera acalorada era una cosa. Claude también descubrió que la temperatura del salón era considerablemente más cálida que la del exterior. Tenía ganas de quitarse la ropa exterior. Miró más de cerca y vio las tuberías de cobre que rodeaban los 10 pilares dentro del pasillo. Probablemente el calor venía de esos. Fue realmente un diseño ingenioso. Claude comprendió con una mirada que se trataba de un sistema de calefacción de tubería de cobre que dependía del agua caliente que fluía a través de las tuberías para calentar el pasillo. No sería seguro para ellos usar braseros para calentar porque causaría incendios fácilmente y complicaría la ventilación de una habitación subterránea como esa. Nadie bajaría a jugar con tanto humo alrededor. Las tuberías de cobre, por otro lado, no tendrían esas deficiencias. También se podría canalizar agua fría a través de ellos para enfriar el pasillo durante el verano. Sin embargo, Claude no tenía la intención de mirar demasiado profundamente en las tuberías. Quería mirar a su alrededor para ver si podía ver a Arbeit. Antes de llegar al centro del pasillo, Claude pareció poder escuchar su voz. 11 puntos. Jaja, solo tienes 10. Yo gané. El juego que estaban jugando tenía reglas similares al blackjack, pero el valor máximo permitido era 12 en lugar de 21. Los jugadores robaron un mínimo de 2 cartas y un máximo de 3 e hicieron sus apuestas de acuerdo con la suma de puntos de sus cartas de madera. Lo escucho. Debe estar cerca. El problema era que Claude no podía ver al tonto entre la multitud. No podía decir muy bien de dónde provenía el sonido. Trató de encontrar la fuente, pero estaba llamando demasiado la atención. Se le acercó una joven sirvienta.
Era bastante atractiva, con un toque de picardía y seducción. ¿Es esta su primera vez aquí?, preguntó la sirvienta, presionando contra el chico. Claude dio un paso atrás e hizo algo de distancia entre los dos, antes de asentir. Señor, no está pensando en deshacerse de mí, ¿verdad?, preguntó cuando él la ignoró. Si no te agrado, puedo buscarte una chica más hermosa. Es mucho más linda que yo. Claude negó con la cabeza. Disculpas. No es que esté tratando de sacudirte. Simplemente no estoy demasiado acostumbrado a estar en contacto físico cercano. La niña rió. Estás bromeando, ¿verdad? ¿No te acercas tanto a las mujeres cuando te acuestas con ellas? Esa es otra historia, señorita, dijo Claude, frunciendo el ceño. No sé nada sobre usted. Lo harás una vez que vengas más a menudo. Naturalmente, si eres generosa, nosotras las hermanas rápidamente nos familiarizaremos contigo y luego podrás acercarte más y más libremente. Claude no dijo nada más. La sirvienta dejó de sonreír. Señor, ¿necesita algo? Lo vi parado aquí durante bastante tiempo sin unirse. Señaló al grupo de jugadores apiñados en el centro del salón. Comprendió que había llamado la atención de los que dirigían el estudio. Es la primera vez que estoy aquí, así que todavía no sé cómo funcionan las cosas. Ah, entonces es así. La sonrisa volvió a su rostro. Bueno, es simple. Antes de jugar, debes cambiar algo por fichas de juego. Las fichas más pequeñas que ofrecemos aquí se valoran en un sol. Hay fichas para honrillas y un tale también, y las más altas valen una corona. Estas 4 son las únicas fichas de juego aquí. Después de obtener algunas, puedes unirte libremente a cualquier juego, ya sean dados o cartas. El den es la casa de los juegos y si ganas depende de tu suerte. Si desea jugar con un amigo, podemos brindarle una habitación privada y un servicio premium, pero cobraremos un 10% por el servicio. La comida y la bebida son gratis aquí. Si desea mejores opciones de comida, puede pagar con las patatas fritas también. Además, hay un baño en el pasillo de adelante. Puedes darte un baño con agua caliente y descansar en un dormitorio. Si estás dispuesta a pasar un tale, puedes pasar una noche con cualquiera de nosotras, hermanas. ¿Quieres para intentarlo? Puedo asegurarme de que te ahogarás en el placer. Eso es así, gracias por la presentación, dijo Claudia asintiendo. Quiero mirar un poco más a mi alrededor. ¿Estaría bien? Por supuesto, respondió la sirvienta en un tono sensual, pero señor, ¿no se siente un poco caliente? Déjeme quitarle la ropa de abrigo, ¿de acuerdo? Capítulo 133. Tomando acción. Claude de repente se dio cuenta de que había pensado que todo era demasiado simple. Se enfrentó a un dilema en su situación actual. El primero fue su atuendo. Tenía la cara cubierta como cuando fue a Urians a comprar algunas cosas. No quería exponer su identidad, por lo que podría enmascararse y aparecer como un mago misterioso y no tenía que preocuparse mucho por ello. Incluso podría arremeter sin consecuencias. Había planeado localizar a Harvey durante la noche y pensó que su hermano mayor simplemente estaría apostando en un antro en ruinas. Había planeado presentarse a sí mismo como un ladrón y arruinar la guarida para poder usar la confusión para enseñarle a su hermano una dura lección. Todo el mundo pensaría que acaba de quedar atrapado en algo que no tiene nada que ver con él. No creía que Blacksnake tuviera una configuración tan lujosa en los suburbios. Había tropezado en el interior y se encontró con muchos problemas antes de que pudiera localizar a su hermano del que estaba separado. No es de extrañar que la sirvienta le pidiera que se quitara la ropa de abrigo una vez más. Después de todo, no estaban en Old Street, nadie llevaba su ropa exterior adentro. Algunos estaban tan interesados en sus juegos que estaban empapados y al borde de la desnudez. Incluso las doncellas iban vestidas con faldas de verano. Aunque Claude no pensó que el hecho de que las faldas revolotearan y revelaran miradas tentadoras sobre lo que se escondía debajo no tuviera ningún papel en la elección del vestido. Gracias al sistema de calefacción de tubos de cobre, el interior estaba unos grados por encima del mundo exterior. Y la gran cantidad de gente que había dentro solo contribuyó al calor. Claude se destacó horriblemente en su atuendo actual. Un par de hombres con chalecos en una esquina observaban cada uno de sus movimientos. Supuso que debería considerar muy moderado que solo una sirvienta le pidiera que se quitara el disfraz en lugar de simplemente echarlo. Tenía 2 opciones en este momento. O negarse y enfrentarse a los 2 gorilas, no lo dejarían solo si insistía en mantener su disfraz, o quitarse el disfraz y revelar quién era. No dudó ni por un momento que al menos una persona en el pasillo lo conocía lo suficiente como para reconocerlo incluso en esta tenue luz.
No iba a salir de esto con magia. No había forma de que pudiera ocultar sus hechizos con tantos ojos mirándolo, y no iba a atrapar a todos antes de que alguien se escapara y le hiciera saber al mundo que él sabía magia. Sin mencionar que no iba a meter a Arbeit en una guarida tan grande, los gorilas no se lo iban a permitir. Arbeit era un cliente, por lo que lo protegerían, dado que seguía pagando sus deudas, por supuesto. Y Claude no tenía forma de convertirse en cliente. Su último tale se había ganado la gratitud de su guía. Si su padre todavía estuviera libre y sin mancha, la pandilla no se habría atrevido a hacerle mucho, pero todos sabían que, salvo la intervención de alguien de gran poder e influencia, su padre estaba acabado. No había ninguna razón para que le mostraran a Claude más respeto que cualquier mocoso novato de la calle. De hecho, podría empeorar las cosas, ya que su padre no había sido amigo de la pandilla cuando todavía era el secretario en jefe. Sin embargo, más que cualquier cosa que le pudiera pasar, estaba más preocupado de involucrar a su familia. No estaba dispuesto a dejarlos sufrir por su impulsividad. Todavía estaba decidiendo qué hacer, cuando la criada tomó la decisión por él. Ella le puso el chal y él instintivamente la empujó hacia atrás. Su empujón fue más fuerte de lo que esperaba, perdió el equilibrio y se dirigió al suelo. Lloró mientras caía y sostuvo el chal de Claude para equilibrarse. Cayó con ella. Afortunadamente, Claude llevaba una máscara negra que cubría la mitad inferior de su rostro, por lo que su identidad aún estaba protegida. Sin embargo, fue suficiente para que los gorilas decidieran que no estaba tramando nada bueno y lo atacaron. 6 cargados en total. El aparente líder era un hombre calvo, una cabeza más alto que Claude. Sus músculos desnudos se hinchaban con cada paso. Le dio a su nariz un golpe de boxeador y miró a los hombres a su lado, que cargaban delante de él. Descubre cuál es su propósito, dijo con cuidado, con los ojos pegados a Claude. Ninguno de ellos pensaba mucho en Claude, a pesar de su vestimenta. Frente a 6 hombres corpulentos, los 1,8 metros de Claude tampoco eran tan impresionantes. Si tan solo Claude estuviera menos inclinado a pensar demasiado en todo. Supuso que era inevitable, sin embargo, incluso su antiguo jefe había criticado con frecuencia su inacción. No siempre había una solución perfecta, y no importaba lo bien preparado que estuviera, había demasiadas variables para mantener sus planes seguros. Solo tenía que abrirse camino a través de los obstáculos hacia su objetivo ahora. Los fines no importaban, siempre y cuando uno diera lo máximo. Simplemente no podía ser tan despreocupado como su jefe, pero en el momento en que tomó su decisión, nunca miró hacia atrás, y había tomado la suya ahora. Maldita sea todo lo demás, pero no iba a ser golpeado esta noche. Desató 6 misiles mágicos. De repente, los gemidos llenaron el estudio. Los 6 proyectiles atravesaron a sus 6 atacantes y los dejaron rodando por el suelo de dolor. La sangre se filtró a través de las tablas del suelo y se hundió en el suelo. Ah, asesinato, la sirvienta, todavía aferrada al chal de Claude, murmuró, demasiado sorprendida para gritar por un momento. Lo compensó cuando se recuperó y las pequeñas ventanas de la habitación temblaron. Todo el salón se detuvo y se habría escuchado una gota de agua. Entonces todo estalló en un caos absoluto mientras cada uno se dirigía a la salida, sin importarle nada que se interpusiera en su camino. Claude ignoró todo y se dirigió al primer piso. Un grupo de guardias vestidos de negro lo detuvo a la mitad de las escaleras que aparecieron en un balcón que daba a la planta baja. Eran 5. A diferencia de los guardias de la planta baja, cada uno tenía una ballesta cargada. Los 5 ahora apuntaban a la dirección de Claude. ¿Quién eres? Fuera tu máscara. ¿Quién se atreve a causar problemas en el territorio de Blacksnake? 2 de los hombres dieron un paso adelante y se dirigieron hacia su máscara. El primero era un hombre de mediana edad con una bata de noche gris oscuro. Su cara estaba roja y su cabello castaño claro colgaba en un pulcro peinado. Parecía más un asistente a un banquete que un guardia. Colocó elegantemente ambas manos en la barandilla y miró a Claude. A su lado había un hombre alto y delgado vestido con un atuendo de mangas holgadas. Cruzó los brazos y se pudieron ver 2 protuberancias alrededor de su cintura que parecían 2 espadas cortas. Se puso de guardia junto al hombre de mediana edad. Una docena más de hombres fornidos aparecieron de los 2 pasillos que conducían al vestíbulo subterráneo con todo tipo de armas, incluidos ballestas. Los 4 guardias apostados en la puerta de hierro por la que entró Claude también se acercaron con sus armas. Los jugadores y las sirvientas que luchaban por escapar se calmaron y sus gritos se desvanecieron. 10 jugadores aparecieron en otro balcón.
Claude vio a Arbeit escondido entre la multitud, su rostro enrojecido y perdido en el alcohol, mientras abrazaba a una tímida doncella. La visión de Claude estaba dominada por el rojo. Ese tonto sin corazón casi llevó a la bancarrota a su propia familia por esto. Era una bestia con ropa de hombre. Claude luchó contra su impulso de quemarlo vivo y recuperó el control de sí mismo. Lo miró con un par de ojos tan frígidos y muertos como pudo, luego se volvió. Si descubrían que había venido por Arbeit, su disfraz podría no significar nada. Al ver a Claude mirando sus alrededores, ignorándolos, el hombre de mediana edad perdió la calma. Ataque. Mientras él pueda respirar, lo hiciste bien. Aunque tampoco me importa un cadáver. Los ballestas vibraron y 5 rayos se interpusieron en el camino de Claude. Sin embargo, todos se detuvieron en el aire a unos 2 centímetros de Claude, y las mandíbulas de todos golpearon el suelo juntas, seguidas momentos después por los pernos. El rostro del hombre de mediana edad se blanqueó. El guardia que estaba a su lado ya había sacado la espada. Claude ignoró a la pareja y se centró en cambio en los ballestas. Su descarga respondió a la de ellos desde un momento antes, luego se volvió hacia los hombres que lo empujaban desde las escaleras. Apenas 2 minutos después, el último de los hombres estaba inconsciente en el suelo, con el codo roto. Claude frunció el ceño y se reprendió a sí mismo. No debería haber ido primero a por los ballestas. No fueron una amenaza para él una vez que se lanzó Proyectil Barrier. Debería haber tratado con los atacantes primero. Se alegraba de que este error no hubiera sido tan grave, pero tenía que aprender de él. Lo habían tomado desprevenido gracias a su regreso del ataque de los ballestas, y había tenido que depender de varias descargas de misiles mágicos para recuperar el equilibrio. La lucha había sido mucho más dura de lo necesario. El pasillo estaba vacío cuando volvió a mirar hacia arriba. Además de los guardias, solo una docena de personas permanecían en él, además de él, por supuesto. La mayoría estaban escondidos debajo de las mesas o detrás de los mostradores. Supuso que no debería haberse sorprendido, ya que todo a su alrededor estaba carmesí y lleno de cuerpos, algunos muertos, otros moribundos, una pareja dando vueltas en agonía, agarrando muñones rotos de miembros. Sin embargo, no sintió remordimiento por ellos. Además del hecho de que habían ido tras él, eran serpientes negras. No merecían empatía. Ahora, sin embargo, dudaba que pudiera mantener a su familia fuera de esto si alguna vez descubrían quién era. Sus ojos regresaron al balcón para encontrarlo vacío también, y el recuerdo del grupo que se fue cuando la pelea comenzó a girar en su contra volvió a inundar su mente. Sin embargo, estaba seguro de que todavía no habían aparecido en la planta baja. Mientras todavía estuvieran allí, podría eliminarlos uno por uno. Arbeit solo tuvo que esperar un poco más. Su hermano pequeño venía por él. Sus pasos casuales resonaron en las escaleras del pasillo vacío. Capítulo 134 Encuentro. Claude subió las escaleras lentamente y aguzó el oído a todo lo que escuchó. Estaba completamente silencioso. No importa que un alfiler golpeara el suelo, incluso se habría escuchado una pluma. Sus pasos retumbaron a través del edificio y sus ecos regresaron en la madera quejumbrosa. ¿Dónde estaban ellos? Seguramente debería haber podido escuchar su respiración al menos. Pero no, el segundo piso estaba completamente desierto. El pasillo frente a él estaba vacío, solo las puertas rompían el largo tramo de madera, algunas abiertas, otras cerradas. Una lujosa alfombra cubría el suelo, casi sensual bajo sus pies, incluso a través de sus zapatos. La puerta de la primera habitación estaba cerrada. Claude la abrió. Apenas se movió al principio, pero a medida que aumentó la presión, finalmente se abrió. Se sorprendió de lo pesado que era, pero supuso que era una puerta gruesa hecha para una mejor absorción del sonido. Después de todo, no estaría bien que los gruñidos de otra persona interfirieran con tu propio placer. No en un lugar tan grandioso como había resultado ser. La habitación, a pesar de ser grande, estaba vacía. Otra puerta rompió la monotonía de una de las paredes laterales. La puerta estaba abierta y pudo ver una habitación más pequeña más allá. La habitación más pequeña tenía una cama, alterada por la actividad reciente, aunque no lo suficientemente reciente para el gusto de Claude. Aunque era lo suficientemente reciente como para que él pudiera oler su hedor incluso desde la entrada de la gran habitación. Vio en el reflejo de un pequeño espejo en la habitación más pequeña un baño, y dentro de él un inodoro. También estaba vacío. Vislumbró un extremo de lo que claramente era una mesa de juego privada, fichas y cartas esparcidas a mitad del juego mientras los jugadores abandonaban el juego.
El borde del espejo le reveló también la intersección de dos sofás, cubiertos de manchas grises cuyo origen no era difícil de adivinar. Una mesa al frente sostenía un par de vasos medio vacíos llenos de vino de uva y arándanos. 6 en total. Uno se había volcado y su antiguo contenido manchaba la mesa. Vio al lado del espejo, detrás de la mesa, una mesa larga medio escondida debajo de bandejas plateadas de comida, comidas unas 3/4 partes. Principalmente carne y pan fino con miel. Frutas raras y alrededor de una docena de tipos diferentes de repostería también hicieron una exhibición justa. Claude se volvió hacia el pasillo y continuó hasta la segunda puerta. Este estaba abierto, y las habitaciones más allá de él tenían prácticamente la misma distribución, aunque estaba impecable, claramente aún intacta desde la última limpieza. ¿A dónde se había ido el lote? Le sorprendió lo aterrorizada que podía sentirse la gente en lugares donde debería ser imposible. Todas las demás habitaciones también eran iguales, usadas o sin usar, ahora estaban todas abandonadas, solo quedaban los muebles para contar la historia de lo que había sucedido dentro. Sus pasos reflexivos lo llevaron de regreso por las escaleras unos 5 minutos después de haberlas subido. El pasillo era literalmente un callejón sin salida, además de las habitaciones, ninguna de las cuales tenía salida, además de las puertas que conducían al pasillo, y los balcones, todos los cuales también regresaban al pasillo, que a su vez conducía a una pared sólida en su interior. Otro extremo, y hacia las escaleras de este extremo, no había forma de salir. Se volvió y se dirigió al balcón de nuevo. Tenía que haber algún pasaje secreto en alguna parte. No solo se habían desvanecido en el aire. En el segundo piso. Ahí arriba. Atrápalo. Las voces comenzaron a gritar a continuación. Los ojos de Claude se dirigieron a la planta baja y vieron una masa de gángsters entrando en el estudio a través de la entrada. Estos no tenían el pulcro uniforme de los gorilas, pero de todos modos iban armados hasta los dientes. 2 incluso tenían rifles. Contó 60 de un vistazo, y mientras lo hacía iban entrando más. Se estaban aprovechando de su número para inundarlo de cuerpos, literalmente si era necesario. Los hombres mismos, sin embargo, estaban menos inclinados a ser los cuerpos cuando vieron el estado de la guarida, y la masa perdió todo impulso. Algunos de los que iban al frente dejaron caer sus armas y cayeron de rodillas vomitando. Claude se apresuró a regresar al pasillo. Él era solo un objetivo allá arriba en el balcón. Al menos en el pasillo también podría disminuir el impacto de su número. Sin embargo, también quería evitar eso si podía. Sus ojos recorrieron el pasillo de un lado a otro, deteniéndose durante medio momento en cada puerta. ¿Cuál tenía el pasaje secreto? Su mente se aceleró y decidió que el candidato más probable era el almacén en el medio del pasillo entre todas las demás habitaciones. Era un poco más pequeño que las otras habitaciones, ahora lo pensaba. Una pared estaba más cerca de la puerta que la otra. No lo habría notado si no hubiera estado buscando específicamente algo así. Los diversos estantes y repisas frente a la pared oscurecían bien la anomalía. Llegó a la habitación y comenzó a golpear todas las rejillas, buscando algo anormalmente suelto. Pasó a través de una pequeña puerta en un extremo de la habitación a una habitación lateral más pequeña con 2 camas de servicio. El primero sonaba bien, pero el que estaba contra la pared se movió huecamente cuando lo pateó. Lo tiró con facilidad y vio la grieta en los tablones de la pared. Le dio una patada tan fuerte como pudo, y un cuadrado ordenado de la pared cedió para revelar un pasaje oscuro y mohoso escondido entre las paredes. Bajó por una pequeña y chirriante escalera a un lado. Luminous Pear le escapó de la boca de Claude y un orbe de luz bailó a su alrededor por un momento antes de lanzarse escaleras abajo. Vio otra puerta al pie del vuelo y bajó rápidamente. La puerta conducía a una pequeña habitación, al otro lado de la cual había otra puerta. Más allá había un largo túnel que se desvanecía en la oscuridad bajo la tierra. El piso del túnel estaba lo suficientemente húmedo como para que el barro delatara a los fugitivos que habían corrido por él. Claude reunió sus pensamientos y su respiración por un momento, lanzó otra barrera de proyectiles, luego comenzó a caminar por el pasillo, dejando un rastro de orbes radiantes detrás de él como postes de luz a lo largo de un camino oscuro. El túnel continuó durante varios cientos de metros antes de llegar a otro tramo de escaleras. A la cabeza de ellos se encontró dentro de una vieja cabaña en las afueras de la ciudad. También encontró a 3 jóvenes doncellas acurrucadas en un rincón, el blanco de los ojos asustados acusándolo de todos los males del mundo. ¿Dónde está el resto?, preguntó, su voz ronca de nuevo.
Las chicas se estremecieron y se agarraron con más fuerza, los dedos blancos por la tensión y los brazos rojos por el frío. El mayor de ellos señaló la puerta de la cabaña. Se han dispersado, las palabras asustadas salieron temblorosas de su boca parloteante. Claudia asintió y salió de la cabaña. La cabaña estaba justo en el borde de los barrios marginales, el círculo más externo de sus edificios, y el callejón en el que ahora entraba Claude parecía terminar solo un par de casas más adelante en una dirección, mientras que reconocía que el otro camino conducía de regreso a la ciudad. En la dirección general de la tienda de Urian. Miró por el callejón hasta donde terminaba, y vio al otro lado de la llanura exterior la otra ala de los barrios bajos, donde pudo ver una conmoción en un edificio bastante grande que reconoció como la guarida de la que acababa de escapar. Toda la mitad de los barrios bajos se había iluminado como un nido de avispas, al menos 200 antorchas se movían hacia arriba y hacia abajo por cualquier número de callejones, todos en la dirección general de la guarida. Tampoco pasaría mucho tiempo antes de que comenzaran a salir por este extremo del túnel. No tuvo tiempo de buscar a Arbeit, aunque no podía estar muy lejos. Supuso que la suerte del bastardo aún no se había agotado, aunque apostaba a que lo haría algún día pronto. Suspiró con tristeza y desapareció por el callejón. Toda la noche lo enfureció. Todos sus planes habían salido mal. Había terminado luchando contra todo Blacksnake y ni siquiera tenía un bastardo derrotado para demostrarlo. La noche se hizo más fría cuando salió del callejón hacia la llanura, y vio como la nieve caía sobre sus huellas, ya comenzando a esconder a las que estaban más lejos de él. Bien, no quería que ningún acosador no deseado lo siguiera. La nevada se hizo más espesa mientras regresaba por el callejón hacia la tienda de Urian. Apenas podía ver el edificio al otro lado de la pequeña plaza en la que estaba el árbol frente a la tienda de Urian cuando llegó. Sus ojos recorrieron cada uno de los 4 callejones que desembocaban en el pequeño claro de los edificios, y respiró cuando no vio a nadie. Volvió a comprobar cada uno de los 4 callejones para orientarse y luego se dirigió a los muelles. Era un desvío de donde quería ir, pero era una sección mal pisoteada de los barrios bajos y su mejor opción para pasar desapercibida. Los cielos ya se habían oscurecido y la nieve caía negra del cielo hasta que la luz de una ventana abierta los blanqueó de blanco. Sus pies crujieron esos copos que ya estaban en el suelo con un crujido satisfactorio que distrajo un poco a Claude de sus cavilaciones. El callejón se estrechó a medida que se acercaba a su final en los muelles. Dobló una esquina y de repente escuchó el traqueteo de ruedas y cascos en el pavimento, el relincho de un caballo descontento y el parloteo de un carruaje insatisfecho instando a su corcel a mantener su carril. Se hizo a un lado y los dejó pasar, con cuidado de permanecer tan lejos en las sombras como lo permitiera el camino, luego continuó una vez que el enérgico diálogo se había desvanecido en la noche gris negruzca. Un minuto después se encontró con un grupo de 4 que caminaban penosamente por la nieve. Lo salvaron solo de pasada miradas sospechosas al pasar. ¿Ustedes acaban de oler sangre?, preguntó la mujer del grupo. Estás borracho. Es el Bloody Mary lo que estás oliendo, dijo uno de los hombres. Oh, que te jodan. La mujer ladró, ese sangriento es el color, no el olor. Bueno, no huelo nada. Vamos. Ya casi estamos en casa, no vuelvas a emprender una de tus salvajes persecuciones. Hace demasiado frío para eso esta noche. Claude hizo una mueca. No había visto sus caras, pero reconoció sus voces. La mujer era Kesline y el hombre su novio, Gerard. Probablemente iban a volver a casa desde la tienda que la sirena tenía en el santuario lunar durante el año nuevo. El recuerdo del té que había tomado con Kefnie el año anterior de repente apareció en su mente. De hecho, eso no estuvo bien. En realidad, no estaba dirigido por Mermaid, al menos no lo había sido el año anterior. Kesline había alquilado el lugar a nombre de la taberna, pero en realidad no había tenido permiso del propietario. Quería abrir una taberna emergente allí por algo de dinero extra, pero su nombre no tenía la influencia necesaria para garantizar una reserva en el lugar, por lo que había utilizado el nombre de la taberna. Sin embargo, el dinero que había ganado esa noche sola era suficiente para pagar la matrícula de Kefnie durante el próximo año. Alexim la había perdonado por el mal uso del nombre de su taberna con la condición de que abriera la ventana emergente cada año nuevo a partir de entonces, oficialmente como una ventana emergente de sirena. Esta vez no recibiría todo el dinero, pero él fue lo suficientemente generoso como para ofrecerle una parte decente. Claude se olisqueó y estuvo a punto de vomitar. Kesline tenía razón, estaba lleno de sangre. El olor acre del hierro flotaba en él como el vapor de agua tibia, y casi igual de espeso.
Tenía que tener más cuidado. Si alguien más tuviera una nariz similar y decidiera investigar de dónde provenía el hedor, aún podría meterse en un gran problema. Dudaba que una docena de lavados eliminaran el hedor tampoco, así que todo lo que llevaba puesto era una pérdida total. Mejor quemarlos cuando regrese a casa. Dobló otra esquina y una pequeña figura chocó contra él con tanta fuerza que ambos cayeron a la nieve. Kia. Una voz familiar parecida a una campana sonó en sus oídos. El grupo de Kesline se detuvo y retrocedió. ¿Estás bien, Kefnie? ¿Qué pasó? Me encontré con alguien, ouch. Claude luchó debajo de Kefnie, medio enterrado en la nieve. Ella se había sentado, pero ahora se sentó a horcajadas sobre él sobre su estómago mientras se rascaba la cabeza, luego las rodillas, en un ligero aturdimiento. Lo siento, señor. ¿Está bien? Ella preguntó. Estoy bien. ¿Podrías bajar de mí? Preguntó Claude. Ah, lo siento, Kefnie se puso de pie rápidamente, con la cara ligeramente sonrojada. Entonces su nariz se movió. ¿Qué es ese olor? Nada. Estaba ayudando en una carnicería. Normalmente apesto a sangre y carne durante un par de días después. ¿Toda la maldita familia tenía sangre de sabueso? ¿Suenas familiar? ¿Te conozco? Preguntó Kefnie, con la frente en un signo de interrogación. Entonces sus ojos se iluminaron y se convirtieron en platillos. Mierda. Se había olvidado de hablar con su voz disfrazada. Gracias a los dioses, todavía llevaba su máscara. ¿No soy yo? ¿Qué demonios? Ahora era obvio que era él. ¿Qué diablos le pasaba a su boca? Empujó a Kefnie a un lado y se internó en la oscuridad. Capítulo 135 Bidlir Blanche. El primer día del año 576, más específicamente, esa noche, Claude estaba bastante amargado. Aunque había comenzado la velada con la intención de buscar a su hermano y darle una lección, todo lo que consiguió fue una pelea con Blacksnake y una retirada con las manos vacías. Al menos había desahogado gran parte de su ira durante la pelea, y su identidad no había sido descubierta. En cuanto a su encuentro con Kefnie, fue solo una pequeña diversión. Se había disfrazado por completo, incluso con una máscara. No pensó que ella lo reconocería. Los dos solo tuvieron una reunión más comprometida durante el año nuevo el año anterior y no habían interactuado mucho desde entonces. Que ella lo reconociera era una idea ridícula. Nunca se había considerado a alguien lo suficientemente encantador como para dejar una impresión duradera en la mente de una belleza. Por tanto, regresó a casa de la manera más casual. Ni siquiera miró el desastre que había hecho. Se suponía que no tenía nada que ver con él, después de todo, lo mejor era no tener nada que ver con eso. Había subestimado la profundidad de los cimientos de Blacksnake. El salón todavía estaba lleno de gente. Al menos 200, probablemente algo más cercano a 300. Muchos habían sido convocados desde asentamientos vecinos, la mayoría sacados de sus camas. Nadie había bostezado todavía, pero nadie se atrevía a quejarse delante de Bidlir Blanche. Después de todo, acababa de despedir a uno de sus lugartenientes por ladrar los ladridos equivocados. Un teniente cerca de Bidlir se levantó del suelo y entregó su informe con las rodillas temblorosas. Parecen 35 muertos. Las 27 personas que trabajan en el turno de esta noche están todas entre ellos. Hay, F-14D, muertos, y 2 lisiados. 11 están gravemente heridos y necesitarán muchos meses para curarse y recuperarse, es posible que una pareja no lo haga en absoluto. Bidlir gimió. Cuida de las familias, y también de los lisiados. Blacksnake no abandona a los suyos. Y recompensa para todos los que sobrevivieron. Estoy orgulloso de que, a pesar del enemigo al que se enfrentaron, ninguno abandonó su puesto. Entendido, benevolente jefe, se inclinó el teniente. Bidlir le indicó que se fuera. Tráemelos. Un par de corpulentos Blacksnakes aparecieron unos momentos después. Sus manos tenían formas terribles, los dedos apuntaban en direcciones aleatorias y antinaturales. Los hombres que habían traído a Claude al estudio. El más delgado de los dos babeaba sangre espumosa y gemía con la boca vacía. Tengo sus testimonios aquí, jefe. Hemos confirmado que no estaban mintiendo, dijo uno de sus escoltas, entregando una pila de sábanas encuadernadas. Bidlir echó un vistazo a las 2 primeras páginas, luego frunció el ceño y las despidió. Cuídalos muy bien. Muéstrales lo que les sucede a las personas estúpidas que hacen promesas vacías y luego trae este tipo de problemas a nuestra puerta y déjalos entrar en nuestra casa. ¿Crees lo que dijo ese hombre? ¿Algún marinero que se va a comprar una casa en la ciudad?
¿Alguien que tiene dinero y le encanta jugar en lugar de jugar con una mujer? ¿Alguien que le da propina a todo un tale? ¿Ese consejo? No es un comerciante dueño de una tienda. ¿Ninguno de ustedes descubrió este agujero en su historia? Los dos tepes ensangrentados fueron arrastrados mientras Bidlir hablaba. No eran los primeros con los que Bidlir había tratado personalmente esta noche, y dudaba que fueran los últimos. El primero había sido un teniente verde demasiado ansioso por ser reconocido. Irrumpió en la guarida y reprendió a los supervivientes por no hacer su trabajo correctamente. Bidlir lo convirtió en Carpaccio. Ahora, de todos los tiempos, no era el momento de peleas internas, y no le importaba si el tonto había sido demasiado estúpido para darse cuenta de la situación en la que se encontraban, o si había sido demasiado ambicioso para no intentar explotarlo. No había lugar para tontos así en la banda de Bidlir. Se dio la vuelta y encontró a Urian detrás de él. Había llamado al anciano gordo cuando llegó. El césped todavía le estaba quitando arena de los ojos. Yo diría que era un mago. El mismo con el que me encontré la última vez. Sin embargo, tiene más experiencia que en ese entonces, dijo Urian entre bostezos casuales, las heridas de la última vez se hicieron de cerca. Esta vez mantuvo la distancia. Todos menos 3 fueron sacados del alcance. La última vez también se cuidó de pasar por alto los puntos vitales, pero esta vez apuntó a ellos deliberadamente. La última vez fue probablemente un encuentro fortuito y no quería obtener en un conflicto innecesario contigo, o aún no había decidido si estaba interesado en convertirse en enemigo de ti. Claramente, ha tomado una decisión. También los eliminó a todos de un solo golpe. No solo es bueno, es poderoso, también. Y parece que estaba apuntando hacia ti. Lo sé, Bidler resopló enojado, me disculpo por molestarlo tan tarde, maestro Urian. Querido, envíe al maestro Urian de regreso y entréguele la caja de vino que le mostré. Los ojos de los urianos se despertaron de repente por completo. No te sientas mal. Somos viejos amigos. Es natural ayudarte aquí y allá. Aunque no diré que no al buen vino. Bidlir miró a sus lugartenientes cuando Urian se marchó y se frotó las sienes. Mesen, toma el lugar de Baldi Alaika y elige un nuevo grupo de guardias para la guarida, duplica su número. Tampoco escojas cobardes. Sí, jefe, respondió rápidamente Mesen, no te decepcionaré. Bidlir lo miró fijamente durante un momento y luego asintió. Tú mejor no. Su mirada recorrió de nuevo a sus tenientes, luego señaló a los hombres detrás de ellos. Dispersar. Pero, jefe, ¿no vamos a darle una lección al bastardo? Preguntó uno de sus lugartenientes. Bidlir le lanzó una mirada furiosa y dio un paso repentino en su dirección. El hombre retrocedió de un salto de miedo, pero era demasiado lento. La mano de Bidlir ya tenía su collar. ¿Y qué harías? ¿Dónde lo encontramos? ¿Sabes dónde vive o cómo se llama? Y dime, si lo haces, ¿cómo se supone que lo atraparemos? ¿Lo mejor de nosotros esta noche por capricho? ¿Estás listo para el trabajo? La mano se soltó de repente y el teniente cayó al suelo, justo en el charco amarillo que había formado mientras estaba en el aire. La mirada de Bidlir recorrió a sus lugartenientes una vez más. ¿Crees que no quiero venganza? ¿Crees que no quiero desgarrar al bastardo miembro por miembro? Quiero cortarlo en 1000 pedazos con una cuchara. Pero no enviaré a mis hombres sobre un ganso salvaje. Persecución que probablemente será una pérdida de nuestro tiempo y recursos, y lo más probable es que nos maten a todos si de alguna manera logramos encontrarlo. Mira este lío. Los brazos gigantes de Bidlir se balancearon a través de la habitación. Todo esto, por un solo hombre. Uno, hombre. Y desapareció en el aire una vez que salió del túnel. Dime, ¿alguno de ustedes puede hacer esto? ¿Alguno de ustedes conoce a alguien más que pueda? Sus ojos iban de teniente a teniente mientras hablaba, y todos se marchitaron bajo su mirada. No podemos matar a un mago con flechas o espadas. Necesitamos mosquetes. Tantos mosquetes como nuestros hombres puedan llevar. Pero, dime, ¿dónde encontramos a los hombres lo suficientemente valientes, o lo suficientemente estúpidos, para caminar con ellos en público? ¿Cuántos de ustedes pueden andar legalmente con uno? ¿Y quién aquí no sabe lo que los agentes, no importa los guardianes, les hacen a los que encuentran con mosquetes a los que no se les permite tenerlos? Y no creas que soy sordo. Escuché a los estúpidos entre ustedes empezar a criticarme en esas reuniones tan secretas. ¿Crees que no debería estar dándole nuestro dinero a Robert, eh? ¿No debería pagar la factura de la nueva guarnición? ¿Entiendes por qué lo estoy haciendo ahora?
No podemos conseguir las armas que necesitamos para eliminar a ese mago, así que tenemos que encontrar personas que puedan y lo harán. O, mejor aún, si podemos conseguir algunos de los nuestros en la guarnición, tendremos una fuerza, por pequeña que sea, que tendrá las armas y podrá llevarlas para sacar este bastardo. Entonces nos tomaremos nuestro tiempo con quien sea que esté relacionado con el maldito, ¿entendido? Entendido, jefe, respondieron los tenientes como uno solo. Bien. Ahora ve a hacer tu trabajo. Compórtate por ahora y no busques problemas. Los próximos días hacer o deshacer todos mis esfuerzos en lo que respecta a la guarnición. No voy a tolerar a nadie que ponga esto en peligro de fracasar. Entendido. Entendido, jefe. Entonces vete. Y no dejes que ninguno de ustedes joda esto tampoco. Y mantén tus oídos en el suelo. Quiero saber el momento en que escuchas tanto como un rumor sobre un mago en cualquier lugar de este lado del capital de la prefectura. Sí, jefe. Los tenientes se dispersaron como ratones liberados de una trampa y Biglir subió al primer piso. El elegante hombre de mediana edad que Claude había visto antes lo estaba esperando, con la guardia todavía a su lado. Debe haber sido aterrador, señor Christophe, dijo Biglir, con una suave sonrisa en su rostro. Sin embargo, el elegante aura del hombre de mediana edad no se veía por ningún lado. Su comportamiento era el de un conejo asustado. ¿Has averiguado de qué demonios se trataba? La sonrisa de Biglir se desvaneció, reemplazada por pesar. No. Todo lo que sabemos es que es un mago. No sabemos su edad, nombre, dirección o apariencia. Solo sabemos que es el mismo hombre que luchó contra nosotros en el callejón hace un tiempo. Es muy cruel. En al menos la última vez que dejó vivir a los hombres, esta vez, la voz de Biglir se apagó. La sangre aún empapando el pasillo en el piso debajo de ellos fue más que suficiente para terminar su oración por él. La primera vez parecía que los hombres se interponían en su camino, pero esta vez definitivamente ha venido por nosotros. Yo sabía, Tete, ellos nunca me dejarían escapar tan fácilmente. Me escondí en un remanso y cambié mi nombre, pero aún así me encontraron. Señor Biglir, sé que están aquí para mí. Este mago debe estar en su nómina. Gracias a los dioses logré salir del túnel y dispersarme antes de que nos alcanzara. Si no hubiera corrido en el momento en que lo vi usar magia, ahora sería uno de esos cadáveres, o peor, el hombre llamado Christophe amasaba un pañuelo sin piedad mientras hablaba, su rostro una contorsión de angustia y miedo. Tengo una granja en las afueras de la capital de la prefectura. ¿Por qué no ir allí un par de días hasta que hayamos resuelto este asunto? Considérelo unas vacaciones. Sí, eso suena como una buena idea. Christophe gritó, casi literalmente saltando ante la oportunidad de escapar, no olvidaré lo que hiciste por mí si puedes deshacerte de este mago. Capítulo 136. Respuesta de Lady María. Claude no sabía que el problema que había causado en el estudio se interpretaría como un asesinato contratado. Sin embargo, no podía explicarse a sí mismo incluso si quisiera. Había decidido mantener un perfil bajo por un tiempo y desempeñar su papel como el niño Ferd que cuida de Norman Leyward. No hizo más que patrullar la granja y visitar la casa de sus padres. Boric finalmente regresó de la capital real el 8 del primer mes. Llevaba ropa nueva y un rostro sano cuando dio la respuesta de María. El viaje había transcurrido sin problemas. Cuando llegó a la mansión de la baronesa, ella lo llamó ella misma y le preguntó qué había sucedido. Dijo que ella parecía genuinamente preocupada por Claude, bastante sustancialmente también. Luego lo hizo descansar en su mansión por un par de días mientras ella preparaba algunas cosas para que él las trajera y le escribiera una respuesta. Incluso le dijo a Rodan que lo cuidara. Boric casi sintió ganas de agradecer a Claude por darle la misión de entregar su mensaje. Ella lo volvió a llamar solo 2 días después del año nuevo y le entregó la carta y el paquete, junto con un nuevo conjunto de ropa y una corona como recompensa por sus esfuerzos, y le dijo que se dirigiera a Wittstadt con todo lo que tenía. Lo había hecho, y ahora se paró frente a Claude solo 5 días después de su partida. Claude se arrepintió de no considerar sus finanzas y simplemente entregar ese tale a los gánsteres. Tenía un par de rillas, fíjate, pero esos no le durarían mucho. Maldita sea. Debería haber robado esa maldita guarida mientras mataba a esos bastardos. Las fichas en sí no eran dinero, pero no dudaba de que podía cobrarlas en alguna parte. Realmente era un pobre demasiado honesto. Dicho esto, no tenía ninguna reserva sobre robarle a Blacksnake. Ni siquiera pensó que quitarle lo robado a los ladrones realmente pudiera contar como un robo. Llevó a Boric al banco y le pagó la corona prometida.
Deseaba poder contar la corona de María como pago, pero ese era un asunto aparte de su acuerdo con el hombre. Finalmente se dio cuenta de lo pobre que era cuando también le entregó la corona a Boric. Dicho esto, al menos todavía tenía algo de dinero en el banco. Sin embargo, todavía se odiaba a sí mismo por no robar el dinero que necesitaba del estudio. Si hubiera hecho eso, no habría tenido que pararse en esa fila larga para retirar algunos. Debería haber pensado que todos iban a necesitar una recarga para sus billeteras después de toda la fiesta de Año Nuevo. Sin embargo, gracias a Dios por esa cuenta bancaria, o podría tener que volver al estudio, mejor protegido o no, para obtener esas fichas. Se había llevado 3 coronas cuando finalmente fue su turno, una para Boric y 2 para él. Uno de ellos era para su hermana, para sus gastos ya que ya no tenían los ingresos de su padre, y ahora tenían que pagar todos esos gastos médicos. Solo volvió a la carta de su amante una vez que resolvió todo lo demás y se deshizo de su impulso de robarle los principios a Blacksnake. Cuando le escribió su carta a María, le había detallado todo lo que había pasado en la ciudad, especialmente todo lo relacionado con lo que le había pasado a su padre, incluyendo lo que había estado planeando y lo que debió haber salido mal para solicitar la reacción. Ahora se enfrentaba. Sabía que solo la honestidad absoluta podía hacer que su amante lo ayudara. Además, ya no tenía sentido mantener en secreto los planes de su padre, especialmente de María. Solo podría hacer las cosas correctamente si supiera los entresijos de lo que estaba manejando de todos modos. Ella tampoco lo había decepcionado. Su respuesta fue de 2 páginas completas de su letra pequeña y pulcra. Aparte de la esperada efusión de simpatía, había escrito con mucho cuidado lo que había averiguado. De hecho, la flota se había metido en problemas. Sin embargo, el problema no fue ni una potencia extranjera ni un desastre. Habían sido atacados por piratas. La alianza sabía que no podían llevarse a Agueras por los mares, por lo que recurrieron al corso y al apoyo de piratas ya establecidos. Había empujado al reino a una posición bastante difícil. Si bien estaba lejos de ser terrible, limitaba severamente lo que el reino podía hacer en lo que respecta al comercio naval, ya que cualquier cosa y todo por encima de un barco de pesca solitario tenía que ser escoltado o no regresaría al puerto. Las colonias habían sido prácticamente aisladas del continente por un convoy bianual que involucraba a casi toda la armada del reino. Al menos 2/3 de la armada del reino tuvieron que navegar escoltados para mantener a raya a los piratas. Y eso fue para no más de 50 buques comerciales en el mejor de los casos. Y a pesar de todo ese esfuerzo y poder, nunca regresaron ilesos. Dada esa situación, el tiburón del Mar Rojo del capitán Altroni no atrajo mucha atención cuando navegó solo. Se pensaba que, en el mejor de los casos, era un contrabandista afortunado. Sin embargo, lo hizo cuando atracó con una flota completa la próxima vez. Claramente, habían encontrado una ruta que los piratas aún no conocían. Sin embargo, el capitán había mantenido la boca cerrada y las de su tripulación completamente cerradas, y la gente finalmente volvió a su vida cotidiana normal. Sin embargo, un pastel tan jugoso no iba a funcionar sin que todos Tom, Dick y Harry planeen cómo sacarle un bocado. El padre de Claude y sus amigos habían sido cegados por las posibles ganancias, y habían olvidado que todos los demás también estarían ciegos, y la mayoría de ellos no estaban muy inclinados moralmente, especialmente cuando podían ganar un dinero extra de la alianza solo por atacando a la flota. Según María, al padre de Claude se le había dado una gran mano, pero la había jugado horriblemente. Si no hubiera sido tan codicioso, si hubiera informado sobre la nueva ruta comercial en el momento en que se enteró, se le habría otorgado un título como mínimo. Sin embargo, su deseo de lucro le hizo desperdiciar su oportunidad de elevarse a nuevas alturas y, en cambio, lo hizo caer de la colina que había logrado escalar. Por su parte, el padre de Erickson había confiado en su instinto cuando le dijo que se quedaría en el tiempo prestado y navegó en medio de la noche, un día antes de lo previsto. Desafortunadamente, no se había ido lo suficientemente temprano, porque los espías de los piratas ya habían comunicado su convoy a sus amos. Y también, desafortunadamente, no había hecho suficiente tiempo después de zarpar y no había salido de sus red antes de que pudieran cerrar su boca. Sus barcos fueron atacados 5 días después de que zarparon. La mitad de las tripulaciones habían muerto y el resto fue capturado. Toda la ruta comercial estaba ahora bajo control pirata y el reino no podía utilizarla.
Los hombres capturados fueron forzados a la piratería a bordo de los barcos de sus captores, mientras que el capitán y algunos de sus amigos cercanos que se habían negado a unirse a ellos fueron arrojados a una isla desierta y sin mapas en medio de la nada. Con la pérdida de la nueva ruta para los piratas, y con el acceso a las aguas del reino para sus enemigos, la posición del reino se había vuelto precaria, de ahí el cargo de poner en peligro la corona contra el padre de Claude. Incluso si los enemigos nunca usaran la nueva ruta para ingresar a las aguas del reino, las fuerzas que el reino tendría que desviar para proteger esta nueva puerta trasera debilitarían fatalmente su presencia en el frente principal y lo empujarían a una situación aún más terrible. Y eso sin contar el daño que los piratas le hicieron a la navegación del reino con sus incursiones a través de esa ruta antes de que el reino lograra reaccionar. En cuanto a cómo se había enterado el reino de la conexión Morsen, el primer enfrentamiento completo entre los piratas y la flotilla de la armada desviada vio 2 barcos piratas hundidos y un tercero capturado. Da la casualidad de que había un par de marineros de Wittstadt contratados a bordo, y todos estaban muy felices de hablar. El ejército y el gobierno estaban alborotados. Si las cabezas más frías no hubieran prevalecido, todos los involucrados en todo el desastre habrían sido ejecutados sumariamente. Capítulo 137. Agitación en la corte. Claude respiró hondo. Su peor escenario se había hecho realidad. El convoy había sido erradicado. Y aunque solo un par de familias habían sido destrozadas por los arrestos que resultaron de ello, la mitad de las familias del pueblo habían perdido a alguien con el convoy. María escribió que la noticia aún se mantenía en silencio, porque la corte real aún tenía que decidir qué hacer al respecto. Todavía estaba tratando de calmar sus propios nervios. La primera preocupación fue qué hacer con su estrategia de guerra ahora que este nuevo frente se había abierto. La marina opinaba que debían impulsar la guerra y empujar al ejército a la alianza para acabar con esto de una vez por todas, o, al menos, desviar su atención de los mares mientras la armada se reagrupaba y reconsideraba su propia estrategia. Idealmente, podrían tomar las principales ciudades portuarias a lo largo de la costa y aislar a las armadas enemigas y las fuerzas piratas de sus cadenas de suministro clave, obligándolos a alejarse más de las aguas de Aweran hacia los puertos que aún controlaban. Si el reino pudiera forzar una tregua rápida del status quo que resultara en la cesión de facto de las ciudades portuarias, eso sería aún mejor. La estrategia sonaba bien en la superficie, pero no tenía margen para fallas o retrasos fortuitos. Se basó en que el reino tomara las ciudades y lograra una tregua antes de que el resto de la alianza tuviera tiempo de movilizarse. Una vez que eso sucediera, el reino indudablemente se retrasaría, especialmente considerando la temporada. No tenían los suministros en su lugar para una pelea prolongada, especialmente no en suelo enemigo, apenas tenían los suministros para una pelea rápida. También contribuiría poco a la posición general del reino. Un par de ciudades portuarias más valdrían poco sin el suelo del interior para cultivar y las ciudades del interior para generar demanda de comercio. Si realmente solo empujaran la costa, las economías de las ciudades portuarias colapsarían y quedarían desiertas, convirtiéndolas en poco más que bases militares adicionales y extendiendo la frontera del reino. Un acto que estiraría sus ya delgadas fuerzas más allá del punto de ruptura. No podían proteger razonablemente tales ganancias durante ningún período de tiempo, incluso en tiempos de paz. En todo caso, empeoraría su equilibrio en lugar de mejorarlo. Y eso fue asumir todo hasta que la paz funcionó exactamente como estaba planeado. Los generales y almirantes tenían una tendencia horrible a sobreestimar lamentablemente su propia fuerza y a subestimar igualmente gravemente la de sus enemigos. No había absolutamente ninguna certeza de que pudieran tomar ni la mitad de las ciudades que el plan necesitaba para que funcionaran. Y si esto se convirtiera en una guerra a gran escala, el reino no saldría mejor para el desgaste. Otro factor clave fue que el ejército estaba totalmente en contra del plan, por razones obvias y totalmente comprensibles. Lo más probable es que sus fuerzas se vean diezmadas en la campaña, incluso si tuvieran un éxito total, y ganarían poco o nada con ella. Las ciudades portuarias, al ser ciudades portuarias, sin duda serían entregadas a la marina. Los deberes del ejército se expandirían con la frontera, pero no obtendrían ganancias de las que poner los suministros y la mano de obra necesarios para cumplirlos. Era totalmente irrazonable, incluso para la marina, argumentó el ejército, esperar que ganaran una guerra completa mientras la marina se sentaba a jugar con los pulgares sobre un par de bandas de piratas.
Además, tomó meses, incluso años, establecer los mecanismos, planes, contingencias y cadenas de suministro para dicha campaña. Y dada la ridiculez de este en particular, el ejército ni siquiera había pensado en ello, y mucho menos comenzó a hacer los preparativos para su posible implementación. Lo primero que saldría por la borda en un compromiso podría ser el plan, pero el compromiso se perdería incluso antes de que comenzara sin él. El propio primer ministro también estaba del lado del ejército. El duque Crius Mandenkin era un militar de nacimiento y crianza, su padre era el famoso Dubog Mandenkin, general en jefe de todo el ejército y mano derecha del propio rey en todo lo militar. Crius estaba haciendo un uso completo de su posición, sus conexiones y la oportunidad que le había presentado esta crisis, para hacer llover todo el infierno sobre la marina. Seguramente la armada debe haber perdido la cabeza. Las fuerzas navales combinadas del enemigo los superaban en número 2-1. ¿Qué les hizo pensar, aparte del ejército, que podían ganar en su teatro? Tomar todos los puertos enemigos en el continente no valía nada si la armada era diezmada. El señor del almirantazgo, el conde André Akfen Carlos, no se tomó muy bien con el asalto del primer ministro al honor de su marina. De hecho, se lo tomó tan mal que arrojó su guante blanco de color azul marino a la cara del primer ministro, desenvainó su espada y lo retó a duelo. El rey, por su parte, no se atrevió a elegir un lado sobre el otro. Andreac había sido su más firme partidario desde que había ascendido al trono y había sido el principal arquitecto de su expansión en las colonias. El otro, sin embargo, era su mano derecha y el hijo de su querido amigo, y su mejor ministro. Sin mencionar que tenía razón. La estrategia de la marina difícilmente podría llamarse una. La existencia ininterrumpida de su armada dependía de que la armada enemiga no zarpara para encontrarse con ellos en los mares, y no tenía idea de por qué pensaban que el enemigo no haría eso en el momento en que supieran del comienzo de la guerra. Andreac dijo que estaban demasiado divididos, que la marina de cada país desconfiaba demasiado de las demás. Parecía sólido a simple vista, muy parecido a toda su estrategia, pero nadie creía que los generales enemigos fueran lo suficientemente estúpidos como para seguir peleando cuando la guerra estaba en marcha y el enemigo se acercaba a sus puertos. Estaba más a favor de la sugerencia más razonable de su primer ministro de que, en cambio, centraran sus esfuerzos en asegurar la nueva ruta comercial. Su plan requería que la marina se dividiera en dos, un tercio permanecería en Port Nerú y continuaría vigilando las aguas de origen, mientras que los otros 2 tercios se moverían hacia el sur hasta Uitestad y la convertirían en una ciudad portuaria naval administrada directamente por la corona. Desde allí se moverían para asegurar la nueva ruta comercial, limpiando todo a su paso en el camino. La sugerencia fue ciertamente más moderada que la guerra total, pero aún requería un paisajismo completo del lago Balinga, entre los que se encontraba la expansión del canal que lo conectaba con la bahía de Sharkmouth. Sería caro, pero el primer ministro sugirió que tomaran los fondos del convoy bianual que habían estado enviando a las colonias los últimos años. En su estado actual, difícilmente podrían continuar con eso por el momento, de todos modos, por lo que los fondos simplemente estarían desperdiciados y no tenía sentido dejar que se desperdiciara. Sin embargo, todo el ejército estaba en contra del plan, tanto el ejército como la marina. Argumentaron que los fondos del convoy no serían suficientes y que tendrían que recortar la mitad de cada uno de sus presupuestos para pagar la factura, sin mencionar toda la mano de obra que ambos tendrían que desviar al esfuerzo. Haría retroceder años todos sus otros planes. El ejército, por ejemplo, no podría completar su expansión de 400.000 hombres que necesitaba para mantenerse al día con la creciente fuerza del enemigo. El primer ministro se apresuró a señalar, sin embargo, que una vez que la nueva ruta comercial estuviera asegurada, ya no tendrían que preocuparse por proteger su envío a través de las aguas infestadas de piratas frente a las costas enemigas, y los fondos liberados de eso, no para mencionar los fondos adicionales que recuperarían al reabrir un comercio más regular con las colonias, podría compensar con creces un retraso de 1 o 2 años en los planes del ejército. Sin embargo, a ningún departamento del gobierno, y mucho menos al ejército o a la marina, le gustaba renunciar al dinero que se les había prometido. Y con la guerra que se avecinaba, ambas fuerzas estaban aún más impulsadas a absorber cada centavo que pudieran obtener lo más rápido que pudieran. Ninguno de ellos, sin embargo, tuvo la última palabra. El rey, por muy reducido que fuera su participación diaria en el gobierno del país, seguía siendo la autoridad soberana y suprema en todo lo que consideraba digno de su atención. Andreac estaba más emocionalmente involucrado en contra del plan que pragmático.
Fearless era su bebé, y lo había sido durante toda su carrera. Había sudado y llorado sangre para llevarlo a donde estaba, y no iba a dejarlo destrozado por un político amante de la tierra. Sin embargo, Krius era implacable en su insistencia en que simplemente tenía que hacerlo. La armada sirvió al reino a través del rey, y también lo hizo Andreak. Si el bien del reino exigía que perdiera a su bebé, entonces tenía el deber de estrangularlo él mismo. El rey aún tenía que decidir en el momento en que María escribió su carta, de ahí la respuesta en realidad bastante dócil que había visto hasta ahora. Sin embargo, su padre estaba en el centro de la tormenta. Ella había investigado todo el asunto usando cada conexión que tenía, e incluso había dado una palabra oficial de apoyo al padre de Claude. Incluso llegó a mostrar la carta de Claude al rey y se aseguró de que el rey supiera que era su alumno. Sin embargo, el señor del almirantazgo también había estado presente, e insistió en que ninguna conexión, por cercana que sea con el rey, debería permitir que ese bastardo de Morsen escape a su debido castigo. El ministro de Finanzas, el Big Lefranc, también había intervenido en ese momento, afortunadamente en nombre del padre de Claude. Elogió la capacidad de Morsen para hacer un hallazgo tan asombroso, y por tener el atrevimiento de montar una expedición tan peligrosa para demostrar su valía a pesar de ser funcionarios de poca monta en un municipio rural, y se burló de la marina por saber solo cómo pedir ayuda. Un presupuesto mayor sin mostrar resultados. Fue solo su mala suerte que su esfuerzo después de descubrir la nueva ruta hubiera fracasado de manera tan desastrosa. En todo caso, la increíble respuesta de los piratas demostró lo genial que era la ruta. En todo caso, el reino estaba equivocado no solo por no recompensar a las personas que le habían dado tal regalo, sino por buscar castigarlos por ello. Dudaba que alguien pudiera volver a atreverse a mostrar tal iniciativa en nombre del reino. Krius había estado de acuerdo con la evaluación del Big de la situación, dispuesto realmente a agregar su peso a cualquier cosa que fuera en contra de los principios de la marina. De cualquier manera, lo cortas en realidad, argumentó Krius, la pérdida de su convoy era un castigo suficiente si el castigo era algo que el reino deseaba imponer. Y tenía la firme opinión de que no era lo que debía transmitirse. El testimonio del estudiante de María demostró que tenían la intención de declarar la existencia de la ruta comercial al reino después de que regresara su convoy. La única razón por la que no lo habían hecho antes de que el reino se enterara por sí solo era su mala suerte. Dejando de lado todo lo demás, María le aseguró a Claude que no debería preocuparse por su padre ni por ninguno de sus amigos. Ella no pensó que el rey los castigaría, no con tantos hablando a su favor. Lo peor que pensó que haría era no recompensarlos por descubrir la ruta, tal vez despedir a su padre de su puesto, pero él no perdería su puesto de dignatario, ni iría a la cárcel ni sería ejecutado. Le imploró a Claude que quemara la carta tan pronto como terminara de leerla. La noticia de esto no se pudo difundir, especialmente no de los planes que había discutido. No era probable que el reino llegara a una decisión final antes de fin de mes. Lo más probable es que continúe debatiendo hasta bien entrado el segundo mes, y si el enemigo conoce los planes que está considerando, será más que desastroso. Demonios, el solo conocimiento de la confusión en la que se encontraba la corte sería bastante malo. De cualquier manera, no era probable que escuchara nada de la capital, decisión rápida o no, durante al menos otro mes y medio, probablemente 2. Capítulo 138. 2 materias. Claude llevó la carta a su madre postrada en cama. Al escuchar que no había necesidad de preocuparse por la vida de Morsen, sonrió de nuevo por primera vez en semanas. Abrazó a Claude durante casi 10 minutos antes de finalmente dejar que la dejara dormir un poco más. Fue al estudio de su padre y miró por la ventana a la concurrida calle frente a la mansión. Todavía tenía un gran problema con el que lidiar. Si debía contarle a Erickson lo que le había sucedido a su padre. El niño se estaba recuperando bien, y Claude temía que la noticia lo hiciera volver al punto de partida o lo hiciera intentar otro estúpido intento de rescate cuando lo que él y su madre necesitaban más que nada era que él se quedara en casa y descansara. Su madre había sido especialmente tierna al darle cualquier cosa que se pareciera a noticias o rumores sobre su padre o el convoy. Ella lo conocía mejor que nadie y si estaba reacia a decirle algo, Claude tampoco pensaba que él debería decirle nada. El niño, por su parte, fue insistente y persistente en preguntar por su padre y el convoy, y pasó la mayor parte del día mirando por la ventana del primer piso hacia los muelles y el lago, esperando que las velas de su padre subieran al horizonte en cualquier momento. A veces, Claude se preguntaba si ya se había enterado de lo que le había sucedido al convoy.
Por lo menos, incluso si aún no se lo había admitido a sí mismo, tenía que saber que una demora tan larga no podía ser solo por mal tiempo. Era demasiado inteligente para eso. En realidad, ya nadie hablaba tanto del convoy, supongo que la perspectiva de un motín familiar de 300 por una palabra impía era una perspectiva que cerraba la boca a la mayoría de los casos. Los 16 barcos del convoy sumaban un complemento de tripulación de 300, cada uno de una familia diferente, y los capitanes habían elegido a sus hombres solo entre las familias de la ciudad para asegurarse de que no hablaran. Claude ni siquiera quería pensar en lo que sucedería cuando finalmente se conociera la noticia oficial. Whitestar, si sobrevivía a la tormenta, ciertamente nunca volvería a ser el mismo. Lo peor de todo es que Claude todavía no sabía cuántos regresarían, si es que alguno. Ese mismo pensamiento podría haber sido lo que finalmente hizo que el padre de Erickson se rindiera. No pudo salvar el convoy, pero al menos podría permitir que un par de miembros de la tripulación regresaran con sus familias. Desafortunadamente, los piratas no tenían tal inclinación y habían obligado a todos a unirse a ellos y habían dejado a cualquiera que se hubiera negado con el capitán en una isla desierta en medio de la nada. Ahora Claude lo había reflexionado de nuevo. Sabía que si le contaba a Erickson sobre esto, definitivamente desharía todo el progreso que había hecho el chico. Probablemente nunca se recuperaría de sus heridas si supiera lo que le había sucedido a su padre. Por su bien y el de su madre, Claude tuvo que ocultarle esto el mayor tiempo posible. Pasaron otros 4 días. La madre de Claude ya estaba medio recuperada y tenía fuerzas suficientes para ayudar en la cocina, aunque solo fuera un poco. Claude regresó al banco y sacó otras 3 coronas, esta vez para las cuotas escolares de su hermana. Tuvo que pagar 14 tales por su primer año de secundaria, 12 por matrícula y 2 por libros y comidas, antes del 15. Claude era el único sostén de la familia hasta que su padre fuera liberado, si lograba mantener su trabajo. Realmente no tenía el dinero, pero no estaba dispuesto a romper sus promesas. Ahora solo le quedaban 1 corona y 2 tales en el banco, había gastado el salario de un año antes de lo previsto, por lo que no estaría obteniendo ingresos durante todo el año. Se pateaba a sí mismo todos los días por no recibir dinero del estudio ahora. Se había puesto en una situación terrible y estaba más dispuesto a volver a causarle problemas a Black Snake ahora que nunca. El día 15 llegó y sucedieron 2 cosas importantes. La primera fue que el gobierno de la prefectura aprobó el plan del alcalde para la guarnición. Aprobaron la versión en la que a Bidlir se le permitió ser un patrocinador a cambio de un puesto en la guarnición y su elección de sus subordinados. Se le dio el control de la 4ª banda. Sin embargo, no se le dio permiso para manejar el salario de la guarnición. En su lugar, le dieron a la ciudad un descuento del 30% en sus impuestos, que se utilizaría para pagar el salario de la guarnición. El ayuntamiento, a pesar de la ausencia de su secretario en jefe, estaba funcionando a plena capacidad para manejar todos los arreglos. El alcalde incluso se tomó un tiempo para dar un discurso apasionado a sus abejas obreras y propuso un brindis por la nueva fuerza de defensa independiente de la ciudad. Bidlir recibió su notificación de empleo ese mismo día y también se puso a trabajar de inmediato. Los barrios bajos, tanto como el ayuntamiento del alcalde, estaban de buen humor. El padre de Welicro había asistido al discurso del alcalde con varios otros cazadores veteranos y mantuvo una mirada fría en los procedimientos desde el margen. Estaban muy descontentos con la medida del alcalde, pero poco podían hacer para cambiar la decisión que había tomado la prefectura. Sin embargo, por su parte, estaban decididos a mantener a raya las ambiciones del bastardo de Bidlir. Sin embargo, Kubrick estaba decepcionado. Incluso al final, cuando se entregaron todas las cartas de empleo, no se llamó a su nombre. Incluso Boric, el cartero inerte, había sido designado, pero él, el mejor cazador de la ciudad, no. Evidentemente, el alcalde había decidido mantenerlo fuera de la guarnición. El alcalde no podía mantener a todos los veteranos fuera de la guarnición, sería demasiado obvio, así que en su lugar simplemente mantuvo fuera a su líder de facto. Cortarle la cabeza a la serpiente y todo eso. Kubrick, por su parte, todavía tenía sus conexiones y haría lo que pudiera a través de ellas, incluso si él mismo no lideraba la carga contra el bastardo de Bidlir. Los veteranos, después de la ceremonia, comenzaron a reclutar en la plaza del pueblo. Welicro podría haberse unido si se hubiera permitido la entrada de su padre, después de todo, consideraba que servir para proteger su ciudad era un gran honor, pero ahora tenía poco interés. Claude, por su parte, no tenía ningún interés en unirse al ejército ni nada por el estilo antes de lo absolutamente necesario.
Dudaba que se le permitiera incluso si hubiera querido inscribirse. Su padre era el principal conspirador en lo que, al menos pensaba el gobierno, era una conspiración contra él, después de todo. Él mismo tenía un historial limpio, pero desafortunadamente el rey no vio los actos del padre como los actos del hijo, y así como la gloria del padre era la gloria del hijo, también lo era el pecado del padre el pecado del hijo. Toda la ciudad vigilaba de cerca a Vidlir mientras realizaba su reclutamiento, pocos tenían la intención de permitirle traer a alguno de los matones que todos sabían que tenía trabajando para él. Sin embargo, el jefe de una banda tan grande no podía ser tonto, y Vidlir Blanche ciertamente no lo era. Instaló su puesto en los barrios marginales, pero tuvo cuidado de elegir a los matones de la pandilla que aún no se habían hecho un nombre y, por lo tanto, no era probable que fuera conocido por nadie fuera de los barrios marginales. Ese mismo día tuvo lugar otro acontecimiento importante: la llegada del enviado de la capital. No perdió el tiempo y declaró el perdón del rey sobre los conspiradores acusados y los liberó, sin embargo, no se libraron de una dura reprimenda por su codicia y las pérdidas que había causado al reino. Morsen y los 3 de sus amigos que servían en el gobierno local fueron despedidos, aunque se salvaron de ser despojados de su dignidad y convertidos en campesinos. Esta noticia eclipsó la formación de la guarnición y zumbó en cada taberna, posada y tienda y en cada esquina de la ciudad. Sin embargo, pocos de los sujetos de estas discusiones estaban de humor para unirse. La mayoría se dirigió directamente a casa para lamer sus heridas y repensar sus vidas. Claude apenas reconoció a su padre cuando regresó. Antes de su arresto, su padre, de 52 años, era un hombre enérgico. Siempre vestía bien y se portaba con un aire de dignidad y elegancia. Ahora, sin embargo, estaba desaliñado, canoso, y la elegancia y la gracia entrenadas durante tantos años lo habían abandonado. Parecía 62 en lugar de 52. Sin embargo, a su madre no le importaba y se arrojó sobre él como una niña que finalmente ve a su padre después de una larga separación. Ella lo orbitó durante el resto del día, atendiendo todas sus necesidades y preguntándole constantemente cómo estaba y qué quería comer. Incluso el perro de las nieves se quedó a su lado. El padre de Claude terminó el desayuno con poco entusiasmo y se fue a bañar. Se puso su bata de noche y luego llamó a Claude a su estudio para que le informara de lo que había sucedido mientras estaba secuestrado en la cárcel de la ciudad. Angelina le había contado algo de lo que había notado durante el desayuno, pero su narrativa se había centrado en los planes de Arbeit y sus aspiraciones para la escuela secundaria. Claude no ocultó nada a su padre, ni exageró lo que había hecho Arbeit. Sin embargo, hizo hincapié en mencionar que había intentado encontrar al bastardo, aunque, por supuesto, no mencionó sus escapadas en el garito de juego. También le entregó la carta de su padre María. Claude pensó que vio una docena extra de cabellos grises cuando su padre llegó a la parte sobre lo que había sucedido con el convoy. Su padre se detuvo allí por un momento y miró por la ventana del estudio para recomponerse antes de seguir leyendo, pero en ese momento envió a Claude fuera de su estudio. Su madre le pidió a Claude que pasara más tiempo con su padre, con la esperanza de que lo animara un poco, pero Claude no se preocupaba mucho por su padre. Podía superar esto, aunque no sabía qué tipo de hombre sería después. Como mínimo, su padre nunca había estado demasiado apegado a su puesto en el gobierno local. Siempre lo había visto como solo el primer paso en su carrera, y Claude no dudaba que encontraría otra ruta para volver a subir la escalera. Regresó a casa a última hora de la tarde para patrullar el bosque antes de regresar a la casa de sus padres esa noche. Se encontró con un placer inesperado cuando regresó. Nunca pensó que volvería a casa para ver al bastardo de un hermano mayor arrodillado frente a su padre, más lágrimas que hombre, pero eso es exactamente lo que encontró. Le tomó todo su esfuerzo evitar golpear a la rata en el acto, y en realidad había fallado, pero su madre lo detuvo, por una razón que él dudaba que alguna vez entendiera. No lo culpes. Realmente estaba tratando de salvar a tu padre, pero alguien más lo engañó. Ella le había dicho. Madre, ¿de verdad crees algo de lo que acabas de decir? Preguntó, incapaz de contenerse. Capítulo 139. Intención de Arbeit. Arbeit regresó a la casa de sus padres en el momento en que se enteró de que su padre había sido liberado, e irrumpió por la puerta principal para abrazar las piernas de su padre, sollozando como un bebé golpeado.
Había sido sorprendido con las manos en la masa unos días antes, tratando de robar las joyas de su madre, por su madre, nada menos, y ella se había puesto furiosa, pero, siendo la mujer ingenua que era, le había creído cuando él hizo una historia sobre tratar de encontrar una manera de ver a su padre y encontrarse con el diputado a cargo del campamento que había exigido dinero para ingresar al campamento, diciéndole que a su padre lo golpeaban a diario y que estaba al borde de la muerte. Colapso. Le había dado todo el dinero que le quedaba del lote que había tomado la última vez, pero no era suficiente, así que había vuelto a casa para buscar el dinero restante, pero los únicos objetos de valor que tenían eran los de su madre. Joyería. Quería hablar con ella y pedirlo de la manera correcta, pero sabía que Claude no le daría ni un centavo más. El mocoso no trató a su hermano mayor, que estaba arriesgando su vida para tratar de salvar a su padre, con respeto. Sin embargo, le habían dicho hoy que su padre había sido liberado y se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando consultó con los otros oficiales en el campo para tratar de encontrar al ayudante, le dijeron que nadie así había estado nunca en el campo o con los guardianes, y que no había podido encontrar al hombre desde entonces. Claude estaba completamente sin palabras. Se quedó mirando a su padre durante un largo momento, luego sus ojos volvieron al bastardo que lloraba a los pies del hombre. ¿Su padre realmente creía algo de eso? Por favor, no le digas que su padre realmente lo creyó. Su madre era un desastre cariñoso y sollozante que creería cualquier cosa que Arveid le dijera siempre que conservara su inocencia en sus ojos. No hubo ningún intento de convencerla de que estaba mintiendo. Pero seguramente su padre no fue tan estúpido como para creerle. Desafortunadamente, parecía que su padre lo estaba. Acarició el cabello de Arveid y suspiró. Levántate, no es gran cosa, hijo, dijo con suavidad, que así sea. Le compraré un poco más a tu madre cuando vuelva de ganar dinero. Deja de llorar. Ve a lavarte la cara. Tienes 22 años, por el amor de Dios. Deja de actuar como un niño ingenuo de 12 años. ¿Tú, realmente le crees? Preguntó Claude, más como una exhalación que como una oración después de que Arveid se hubiera ido. Morsen no respondió de inmediato. ¿Qué puedo hacer sin no creerle? Es mi hijo, tu hermano mayor. Es familia. La misma sangre corre por tus venas que la de él. Claude sintió que su ira latía en sus sienes, pero la salud de su madre no soportaría el impacto de lo que quería revelar. Su padre, por su parte, no se estaba comportando como él hubiera esperado basándose en cómo lo conocía. Parecía que la pelea realmente lo había abandonado, incluso la pelea para disciplinar a su hijo mayor. Parecía carecer de la fuerza para siquiera hablar. Casi siempre se sentaba y fumaba en pipa. Era tan exasperante estar rodeado de idiotas y tontos. ¿Pero qué podía hacer? Como había dicho su padre sobre Arveid, los idiotas y los tontos eran familia. Supuso que tendría que hacer que Arveid volviera con más fuerza más tarde. Recordó todas las novelas que había leído en la Tierra. Por lo general, no creía en la capacidad de los antagonistas para ser realmente tan espantosos. Dudaba que la gente fuera capaz de tal bestialidad. De hecho, lo había hablado con su antiguo jefe. Sin embargo, la discusión había sido algo más abstracta en relación con los diferentes valores fundamentales entre los chinos y la mayoría de los extranjeros. Su jefe sentía que sus propios valores eran obviamente superiores, tanto es así, de hecho, que el simple hecho de sugerir que podían ser comparados con los extranjeros era un insulto. Claude se había preguntado cómo podía creer que si las historias sobre su comportamiento mostraban con tanta frecuencia que se comportaban mucho mejor que el chino medio. Su jefe había escupido literalmente que no debía creer en los llamados expertos. Claro, los chinos estaban lejos de ser perfectos, no conocía a nadie que dijera que lo eran, pero tenían una base moral, un conjunto fundamental de axiomas y principios que debían adherirse a toda costa. Los extranjeros supuestamente no lo hicieron. Los chinos tenían 2000 años de civilización que les enseñaron el decoro adecuado de la vida pública, como respetar a sus mayores. Personalmente, nunca había visto una sola enseñanza extranjera que enseñara lo mismo. Apenas eran mejores que los salvajes, según él. Hicieron a sus vecinos por el menor beneficio y arrastraron a la gente a la corte por cosas tan insignificantes como estornudos. Ellos insistieron sobre democracia y libertad, pero todo lo que tenían, y querían, era la libertad de hacer todo lo demás en su propio beneficio. Si dudaba de algo que dijera su jefe, podía mirar las estadísticas de delitos. Los números absolutos fueron varias veces peores para ellos a pesar de que su población era mucho más pequeña que la de China.
Estaba claro como el día a quien le fue mejor. Claude no pudo discutir con el hombre en el acto. Y sus experiencias en esta vida, aunque no lograron desacreditar los valores de los extranjeros, validaron los suyos. Había respetado a sus padres y mayores, se había preocupado por sus hermanos y había apoyado y defendiendo a la familia en momentos de necesidad. Su miserable hermano, sin embargo, no había hecho más que intentar enriquecerse a costa de su familia, literalmente. El bastardo era apenas más que un perro. Arbeit, por lo menos, no era tonto, tuvo que admitir Claude. Sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo con el menor esfuerzo de su parte. Después de todo, había conseguido su trabajo con Sir Fuchs montando los faldones de su padre. Había contribuido solo una pequeña cantidad para ganar su puesto. Había seguido siendo el hijo filial solo en el servicio, y solo porque en ese momento había creído que eventualmente sucedería a su padre como secretario principal de la ciudad y heredaría la mayor parte de la riqueza de su padre, así como la mansión. Sin embargo, no estaba contento con la parte del león, razón por la cual odiaba a sus hermanos con un fervor que incluso los fanáticos religiosos encontrarían aterrador. No eran más que sanguijuelas que le robaban la herencia que le correspondía. Sin embargo, había temido a su padre y eso le había impedido simplemente matarlos. Más tarde, su miedo a su hermano menor se sumó a eso y lo había echado de la casa. Sin embargo, en el momento en que arrestaron a su padre, sus sueños se rompieron. Sabía que su hermano y su madre desangrarían toda su herencia para recuperarlo o hacer cualquier cosa por él, así que entró en pánico. Tenía que encontrar una manera de obtener su herencia antes de que tuvieran la oportunidad de tirarla. Sin embargo, primero tuvo que separarse de la familia para no ser arrastrado con ellos. Si su padre hubiera sido juzgado y condenado por poner en peligro la corona y hubiera perdido su condición de dignatario, él también estaría manchado. Si todavía estuviera asociado con su hogar en ese momento y tratara de mantener la fachada del hijo filial, tendría que asumir el papel de su padre en el hogar y cuidar a su madre y hermanos usando su herencia. Perdería todo. Sin embargo, prefería morir antes que hacer eso, y su única otra opción era separarse por completo de la casa. Negarse a sí mismo y formar su propia casa. Cada varón adulto tenía que registrar su propio hogar y pagar impuestos por dicho hogar. Sin embargo, si su padre fuera ejecutado, la familia Fer no tendría ningún varón adulto a su lado, por lo que tendría que intervenir como su jefe. Sin embargo, si se negaba a hacerlo y registraba su propia casa, no tendría ninguna responsabilidad por sus cargas financieras. Sin embargo, al hacerlo, también perdería su derecho a la herencia de la casa, y toda su vida había sido una obsesión por ello, por lo que tampoco lo aceptaría. Tuvo que esperar a escuchar lo que le pasaría a su padre antes de poder decidir si romper con la casa o no. Mientras tanto, sin embargo, podía mendigar, robar y robarle a su madre tanto dinero como pudiera para que si tuviera que romper con la casa, no se fuera con las manos vacías. Sin embargo, solo podía acceder a las cosas de su madre, como su fondo personal y sus joyas. La mayor parte del dinero de la casa, y la mansión en sí, estaba a nombre de su padre, y se habría congelado en el momento en que fue arrestado, por lo que no pudo hacer nada con nada y ni siquiera pudo tener en sus manos la mayoría de ella, congelada o no. Idealmente para él, su padre sería ejecutado o sentenciado a cadena perpetua, pero sus bienes y su familia se salvarían. En ese caso, se haría cargo de la casa y reclamaría su herencia, luego echaría a Claude. Una vez que se fuera, podía hacer con el dinero lo que quisiera. Sabía cómo retorcer a su madre alrededor de su meñique, y su hermano menor y su hermana eran demasiado pequeños para hacer algo. Convertiría a su hermana en su sirvienta, que era todo para lo que ella iba a ser buena, de todos modos, y echaría a su hermano pequeño en el momento en que cumpliera los 18. El perro de las nieves podría convertirse en carne barata para los barrios marginales o venderse en el mercado si era lo suficientemente obediente. La idea de que su padre saldría ileso de todo el calvario, al menos legalmente, nunca se le había pasado por la cabeza. Fue el peor resultado posible, especialmente considerando el curso de acción que había comenzado a tomar. Había pasado toda la noche anterior pensando qué hacer, y finalmente había decidido hacerse el tonto y suplicar a sus padres que lo perdonaran por su estupidez al ser estafado. Sabía que su madre lo disfrutaría. Esa vieja creía cualquier cosa que lo mantuviera en su buena gracia, pero no sabía si su padre lo haría. Sabía que Claude no le creería incluso si todo lo que decía era cierto, pero lo único que realmente importaba era que sus padres volvieran a ponerse de su lado.
Sabía que, por mucho que Claude desconfiara de él y lo odiara, nunca haría nada que fuera en contra de los deseos de sus padres, así que mientras aceptaran su disculpa y lo perdonaran, las manos del pequeño mocoso estarían atadas. Capítulo 140. Llenado de bolsillos. Habían pasado 3 días desde que se fue. El pantano no era más que blanco, solo roto por la corteza desnuda de los árboles dormidos. Claude suspiró y pateó la nieve con el pie. Se quedó mirando la escena durante un rato, luego suspiró y se volvió. No debería haber venido. Había pensado que podría conseguir un par de cocodrilos niros, pero había olvidado que todos estaban en sus madrigueras bajo la nieve o el hielo en invierno. Debería haber estudiado más sus patrones de comportamiento antes de decidirse a cazarlos. Había tomado tanto tiempo de su agenda para este viaje, habían pasado 3 días y todavía no había visto uno. Palmeó la espalda de Gemmy y el caballo negro frotó su hocico contra su sombrero de cuero un par de veces. Está bien, regresemos. Debes tener frío y estar cansado. Subió al trineo y golpeó las riendas, enviando a Gemmy de regreso a la ciudad a medio galope. El frío le atravesó la ropa y le mordió los huesos. Afortunadamente, el cielo estaba brillante, si no claro, y no nevaba. Incluso pensó que vio un rayo de sol atravesando las nubes en la distancia. El segundo mes había pasado a mitad de camino y el invierno había cambiado. La primavera estaba todavía muy lejos, pero la nieve al menos había comenzado a escasear. Otra quincena y podría comenzar a derretirse correctamente. El invierno no se detendría durante probablemente otras 2 semanas, pero en el momento en que la primera tierra rompiera la nieve, todo se pondría verde. La primavera solía ser una temporada feliz, y los presagios de su llegada eran bienvenidos, pero para Claude no eran más que malas noticias. La primavera no favorecía la caza. Toda el agua hizo intransitable el pantano. Peor aún, incluso los animales que podría cazar en otro lugar habrían perdido, o estarían ocupados perdiendo, sus abrigos de invierno y las pieles que se llevaban en ese momento eran prácticamente inútiles. La mejor temporada para el apelmazamiento era desde finales de otoño hasta principios de invierno, cuando las pieles estaban llenas, pero los animales aún no se habían acostado para dormir durante mucho tiempo. Claude se sintió sumamente lamentable en ese momento. Era un transmigrador. Todo lo que había leído le decía que debería ser un ser increíble, una fuerza a tener en cuenta. Él no estaba. En cambio, era solo un pobre campesino que luchaba por ganarse el dinero para la comida. ¿Hubo un transmigrador más lamentable? Si lo había, nunca se había encontrado con ninguna mención de él. Sin embargo, la vida le dio pocas opciones. Su única habilidad era un tabú absoluto en el mundo, al menos en lo que respecta al público en general. El lamentable estado de su familia tampoco lo tranquilizaba. Su padre había tomado las riendas de la casa después de su regreso. Trabajo perdido o no, también parecía tan ocupado como siempre, pero había cambiado considerablemente. Contó sus palabras con cuidado. Hubo días que dijo que ni uno solo. Los había reemplazado, en cambio, con humo, lo que ahora hacía sin parar desde el momento en que se despertaba, incluso antes de levantarse de la cama, hasta el momento en que cerraba los ojos, incluso después de meterse en la cama. Su madre se recuperó y había vuelto a su papel habitual, familiar y cómodo de madre y ama de casa. Angelina estaba mucho menos en casa ahora, pasando la mayor parte del día en la escuela. Estaba feliz, que era lo más importante, reflexionó Claude. El bastardo de su hermano mayor había vuelto a sus viejos hábitos anteriores a Claude. Se había mudado de nuevo a la casa y estaba viviendo de nuevo de sus padres. Había empezado a hablar dulcemente con sus padres cada vez que tenía la oportunidad, lo que era un cambio tanto bienvenido como desagradable. Fue una mejora en su viejo yo amargado, pero Claude sabía que tenía al menos una docena de motivos ocultos. Por su parte, Claude se había concentrado en hacer su trabajo, por el que ahora no le pagaban durante varios meses. Sin embargo, pasaba por la casa de sus padres todos los días. Su intención, principalmente, era sacar el dinero que había gastado para mantener las cosas en marcha mientras su padre languidecía en prisión, pero aún no había encontrado la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, después de reflexionar, había tenido más de un par de oportunidades, simplemente había elegido no usarlas cada vez. Tenía la persistente sensación de que nunca se perdonaría a sí mismo por intentar cobrar la deuda, sustancial como era, de su propia familia. Tenía la intención de hacerlo al principio, pensando que podría volver a cazar para ganar algo de dinero, pero esta vez no había capturado ni una sola captura en las 2 semanas que ya había estado en ello. O el icro se había detenido para una sola visita en algún momento.
Había ido de caza con su padre y le había traído a Claude un muslo de cabra. Cuando se enteró de los vanos esfuerzos de Claude, le tomó casi 3 minutos estar en un estado capaz de volver a hablar, su estómago necesitaba urgentemente un buen masaje. El único buen juego para cazar en esa época del año, explicó entonces, eran las profundidades de las montañas. A pesar de su insinuación, Huelicro advirtió a Claude que nunca se adentrara en las montañas. Las bestias eran feroces, intrépidas y numerosas. Incluso peor que ellos, sin embargo, era la falta de familiaridad de Claude con el terreno. Si perdía la noción de dónde estaba por un momento, nunca volvería a salir. Claude había considerado seriamente ir a las montañas, pero decidió no arriesgarse después de escuchar la advertencia de su amigo. No tenía que preocuparse por las bestias salvajes, pero era tan vulnerable a perderse como cualquier otra persona, si no más. Huelicro, en algún momento a partir de entonces, sin embargo, mencionó que habían usado un trineo para atravesar el pantano de Kenda antes de lanzarse sobre el lago helado hacia Gret, y Claude había recordado a los cocodrilos. Lo que lo trajo de regreso a donde estaba ahora, 3 días después. Había sido demasiado optimista, se dio cuenta ahora. El pantano era mucho más fácil de navegar, claro, pero los animales habían desaparecido. Se le estaba acabando la comida y había escaneado la mayor parte del pantano y no había encontrado ni una sola huella. Era hora de cortar sus pérdidas y regresar a casa. Había deseado tanto una matriz alquímica que podía saborearla cuando no la tenía. Ahora que tenía uno, se dio cuenta de que nunca había considerado si realmente podría usarlo con el estado en que se encontraban sus finanzas. Se había convertido en un elefante gigante y ahora solo estaba acumulando polvo. Por otra parte, si su padre no hubiera sido arrestado, podría haber tenido suficiente dinero para terminar su trabajo con un mosquete de chispa. En cambio, no tenía nada y solo 11 shillings. Quería comprar los materiales que necesitaba, pero el único lugar donde podía era la tienda de Urian, y había jurado no volver a hacer negocios con ese maldito zorro. Podría intentarlo de nuevo con Blacksnake. Tenían su estudio de nuevo en funcionamiento para que él siempre pudiera ir de compras. Ahora mismo era su mejor apuesta y lo estaba considerando seriamente. La guarnición con los matones de Bidlir se había formado, pero todavía estaban siendo entrenados y estarían ocupados por un tiempo más. Si quería ir tras ellos, ahora era la mejor oportunidad que tenía. Había pensado mucho en ello durante los últimos 3 largos días y había decidido hacerlo. La elección hecha, la emoción y la anticipación estaban hirviendo en él. Lo único que estaba esperando ahora era el momento adecuado para atacar. Cuando llegara ese momento, partía del bosque. La guarnición y los guardianes habían construido muros de hielo y nieve alrededor de la ciudad, dejando solo la entrada principal abierta, pero él no entraría en la ciudad por la entrada principal. Si Blacksnake se enteró, podría haber sido él, los guardianes podrían ser testigos de que nunca había ido a la ciudad. Se dirigió a su casa y esperó un par de días, luego partió hacia su misión. La noche fue perfecta. La noche le recordó el viejo dicho mata cuando la noche es oscura, arder cuando el viento es fuerte. Era luna nueva y una ligera bruma se cernía sobre la ciudad, oscureciendo las estrellas. Solo se podía ver a la luz de las velas y las lámparas. Claude llevaba lo que se había convertido en su ropa mágica. Una túnica gris oscuro con capucha, su máscara y su chal. Partió justo después del anochecer y llegó justo cuando la oscuridad de la noche ahuyentaba las últimas luces del día. El suelo seguía siendo sólido, aunque la mayor parte de la nieve se había derretido, por lo que dejaría pocas huellas. Llegó a la cima de la colina y se quedó mirando el barrio bajo. El callejón que necesitaba tomar estaba directamente frente a él. Los guardias habían encendido varios fuegos, pero Claude no vio a nadie que los atendiera. Probablemente todos se habían retirado a un puesto de avanzada cercano. Sacudió la cabeza. Incluso si miraban por las ventanas del edificio, ver desde la oscuridad hacia la luz era fácil, pero era casi imposible ver desde la luz hacia la oscuridad. Dicho eso, Claude se mantuvo cauteloso. Se mantuvo en la línea de árboles lo más lejos que pudo, luego se deslizó hasta el terraplén a lo largo del borde del lago y lo siguió hasta los edificios. Le tomó 1 hora, pero finalmente llegó al lugar donde podía colarse en la ciudad. Sacó un rollo de sedal y ató el extremo libre a un árbol cercano, ató el otro extremo a un palo y lo arrojó por la pendiente. Podría saltar los 7 metros hacia abajo sin problemas gracias a Featherfall, pero necesitaría ayuda para volver a levantarse. Satisfecho de que la cuerda no se soltaría, saltó y flotó cuesta abajo. Desde allí se dirigió al callejón.
Lo llevó a las afueras de la ciudad y comenzó a buscar el pasaje secreto, aunque no sabía si todavía estaría allí. Tardó media hora, pero finalmente encontró la vieja cabaña. Se quedó fuera y aguzó los oídos. La casa estaba tan silenciosa como el lago, así que se acercó a la puerta, en la que encontró una enorme cerradura de hierro toscamente hecha. Comprobó su entorno para asegurarse de que estaba solo, el elenco de Magus and Some Fine Control, y se dispuso a abrir la enorme cerradura. Le tomó un minuto entenderlo, pero finalmente la cerradura se abrió con un satisfactorio clic. Se disparó hacia la cabaña y cerró la puerta detrás de él antes de comenzar a buscar la entrada al túnel. La habitación en la que se encontraba estaba vacía, pero el otro lado tenía otra puerta cerrada. Esta vez no le tomó tanto tiempo conseguirlo y la cerradura se abrió con un sonido mucho más nítido. Le dio un empujón, pero no se movió. Comprobó la costura y encontró un pestillo al otro lado de la puerta. No estaba dispuesto a permitir que la madera lo detuviera, y un misil mágico más tarde estaba en la otra habitación. El pasadizo lo fulminó con la mirada y se dirigió hacia él sin dudarlo, una perla de luz brillando sobre la palma de su mano. Fin del capítulo.